Les saluda Daniel Quispe, actual director de investigación y proyectos del capítulo estudiantil IEEE PSUNY. Con motivo del 11º Simposio Ingeniería Eléctrica, Panorama del Sector Eléctrico y Desafíos Futuros, en esta ocasión presentamos el webinar Aplicación en GAMS a Mercados Eléctricos a cargo del ingeniero José Hermosa. El ingeniero José Hermosa es ingeniero electricista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una primera maestría finalizada en Ingeniería Eléctrica orientada a gestión y regulación de mercados eléctricos realizada en la Universidad Nacional del Callao, y una segunda maestría finalizada en Ingeniería Eléctrica orientado a la optimización de los sistemas de potencia realizado en la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Cuenta con 8 años de experiencia en la operación del CEIN y actualmente se desempeña como especialista en la Subdirección de Mercados Eléctricos en el COE SINAC. Adelante, José. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a compartir la pantalla. No sé si se ve la pantalla, por favor me confirma Daniel. Se puede ver, José. Ok, gracias. Bueno, primero agradecerte Daniel y a todo el equipo de la Rama PES por la invitación, ¿no? Me parece que es la segunda o tercera vez que invitan al tema del GANS. Y bueno, dado el tiempo, ¿no? Como es un tema de un taller, ¿no? Lo que he hecho es un poco primero explicar un poco la parte teórica, explicar un porte de la parte de aplicación del GANS en los mercados que existen, ¿no? Y en los últimos 30 minutos un poquito ver algunos códigos, ¿no? Y especificar las estructuras básicas del comando GANS. Cualquier consulta, por favor, me lo hacen, ¿no? En cualquier momento. Muchas gracias. ¿No? Iniciamos, ¿no? El GANS en los mercados eléctricos, ¿no? El temario, bueno, era estructurado de, primero lo que es el software GANS, ¿no? Netamente, el aplicativo. Y por otro lado he colocado modelos más que todo conceptuales, ¿no? Que son muy usados, ¿no? Muy conocidos en los mercados eléctricos y que son muy usados también en lo que es el GANS, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a ver un poco el modelo de competencia perfecta, en precios, en costos, modelos multiobjetivos, modelos con imperfecta, ¿no? En cantidades, líder seguidor, ¿no? Y modelos de fijación de precios con discriminación y modelos de mercados con variables estocásticas, ¿no? Como repito, hay muchas formas de modelar los mercados eléctricos y en general toda la estructura del sector eléctrico, ¿no? La idea es acá un poquito tratar de darle un bosqueo general, explicar los conceptos generales, ¿no? Y al final un poco explicar un tema del GANS, pues, ¿no? A ver cómo lo aplicamos. Bueno, el GANS es un software ya, el General Algebraic Modeling System, ¿no? Es un software de modelamiento de alto nivel, ¿no? Básicamente su orientación es programación matemática, investigación de operaciones y optimización, ¿no? Ya tiene varios años en el mercado, ¿no? Pero recién en los últimos 10 años, o últimos 15 años, se ha expandido a lo que es netamente América Latina, parte de Estados Unidos, orientado específicamente a lo que es el despacho económico, lo que es el flujo óptimo y lo que es todo orientado a los mercados eléctricos propiamente para la optimización de sistemas de potencia, ¿no? Una característica básica del GANS, bueno, que tiene mucha compatibilidad con otros optimizadores, ¿no? Usa como una plataforma de GDX, ¿no? Y una plataforma de licencias, ¿no? Para compatibilizar tanto la estructura de textos, ¿no? A través del GDX o la estructura de uso de licencias, de solver, perdón, para los distintos problemas, ¿no? Por ejemplo, usa el Simplex, ¿no? El Conom, SNOP, ¿no? Los solvers que conocemos, ¿no? Para lo que es la programación matemática, ¿no? Ventajas y desventajas, bueno, básicamente en general la ventaja, bueno, que tiene, como dije, muchos optimizadores existentes, ¿no? Va a tener en cuenta mucho que eso va a depender mucho del nivel de licencia que dispones, ¿no? Y el nivel de variables que tú quieres modelar en tu software, ¿no? Acá coloqué, bueno, quizás siempre me lo preguntaba, ¿no? Cuando había otras conferencias, la cantidad de variables, ¿no? Entonces el mismo GANS, ¿no? Indica en su página web, ¿no? Inclusive cuando uno hace un modelo, ¿no? Puedes ver de que tienen ciertas limitaciones, ¿no? De variables y restricciones, ¿no? ¿No? Tanto variables que son de control, ¿no? Variables y restricciones que pueden ser cualquier tipo, ¿no? Y cuando son modelos, por ejemplo, los modelos LP, que son programación lineal, ¿no? O RMIP, que son el relajado entero mixto o el entero mixto, ¿no? Son máximo valores de 2000 variables, ¿no? Y 2000 restricciones, ¿no? Y en otros modelos ya, bueno, son máximo 1000 variables y 1000 restricciones, ¿no?
Hay que tener en cuenta que adicionalmente hay ciertas restricciones para otros solvers, ¿no? Especiales, ¿no? Por ejemplo, el Simplex, ¿no? El K-Nitro, el Express, ¿no? Que ya toma cierta discrecionalidad respecto al número de restricciones o variables, ¿no? Ya sea discretas o no discretas, ¿no? Para el tema del modelamiento, ¿no? Entonces eso ya uno lo puede ver mucho en el manual, lo puede ver ya cuando es un problema, que el demo te da limitaciones, pero para pequeña escala, para hacer, por ejemplo, sistemas de 9 barras, ¿no? Sistema 18 barras, ¿no? Lo puede hacer. Pero teniendo en cuenta siempre la cantidad de variables discretas, ¿no? Que si uno quiere hacer, por ejemplo, un problema de arranque para de máquinas, ¿no? Hay que tener en cuenta cuántas en una ecuación, solo una ecuación, cuántas variables discretas están ya activándose. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y ver hasta cuánto se puede modelar. La estructura general, bueno, ya esto vamos a hacerlo cuando hagamos ya la parte final, ¿no? Vamos a repetir, ¿no? Pero le voy adelantando, ¿no? Tiene la estructura general GANS, ¿no? Tiene esta secuencia, ¿no? El sets, ¿no? Que es donde están los índices, ¿no? De las variables, ¿no? Por ejemplo, si tengo generadores, ¿no? Tengo, por ejemplo, 5 generadores, ¿no? Entonces el índice es el I, que va de 1 al 5, pues, ¿no? El G1, G2 hasta el G5, ¿no? Entonces los sets son, bueno, son la base de todo el lenguaje GANS, ¿no? Es el indicador de una variable, ¿no? La variable en sí, bueno, que es la que voy a decidir, la que tengo que hallar, ¿no? Es la variable hallar, ¿no? Y tiene su naturaleza, ¿no? Puede ser variables libres, puede ser binarias, puede ser positivas, puede ser enteras, ¿no? Entonces ahí yo lo tengo que declarar, ¿no? Luego la acción de ecuaciones, ¿no? Que son las equations, donde están todas las ecuaciones de igualdad, desigualdad, ¿no? Las que van a definir ya sea tu región o tu área, tu polier o tus zonas, ¿no? De la región factible, ¿no? Los parámetros, ¿no? Los parámetros que son los tables, los parámetros, ¿no? Los modelos, ¿no? El model, ¿no? Que es en sí la unión de todas las variables de decisión junto con las ecuaciones, ¿no? O sea, y el solve, ¿no? El solve es justo, es un comando que indica el solver que voy a usar para hacer el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero hacer un problema de despacho económico y es un modelo cuadrático, entonces yo digo, ¿no? Uso, por ejemplo, el solver Cplex, ¿no? Cplex. Entonces, yo convoco al software Cplex y el Cplex me va a resolver este problema, este tipo de problema de programación que yo he modelado, ¿no? Finalmente hay forma de impresión de resultados, ¿no? El Put, el display, ¿no? Y como repito, todo este tipo de información de enlace lo puedo trabajar con el punto GDX, ¿no? Que es la interfaz para otros software, ¿no? Es como una especie de una base de datos transparente que tiene el GANS, ¿no? Para hacer un enlace con otro software. El GANS, bueno, así de manera general, ¿no? Tiene cuatro fases bien importantes, ¿no? La compilación, ¿no? Que es la traducción, ¿no? O el paso del lenguaje nuestro, ¿no? El lenguaje máquina, ¿no? En todo su sintaxis, pues, ¿no? Como todo el lenguaje de programación, ¿no? Luego la lectura del modelo, generación del modelo, ¿no? Que es sencilla, una vez que yo tengo todas las variables, todas las ecuaciones que he colocado en el modelo, ¿no? La idea es colocar todo matricialmente, ¿no? Ustedes saben que los cambios de un poco de optimización saben de que gran parte del tiempo de convergencia o la duración o la demora de un modelo está gran parte orientado a la matriz, ¿no? A la matriz final de restricciones y función objetivo, ¿no? Esta matriz que tiene un m por n que le he colocado aquí, ¿no? Tiene una cantidad de ceros, ¿no? Y una cantidad de no ceros, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de ceros o no ceros, puede determinar si una matriz es esparsa o no es esparsa, ¿no? Dispersa o no es dispersa, ¿no? Y con eso yo puedo a ver si hay forma de hacer programación paralela, si yo puedo descomponer el problema en problemas pequeñitos, ¿no? O si no hay forma, ¿no? Si hay forma que hay un enlace fuerte en todas las restricciones, es más complicado, ¿no? Luego hay el solver en sí, una vez que yo tengo ya mi matriz, ¿no? Creada, ¿no? Y todos mis ceros no ceros y la potencialidad de hacer programación paralela, ¿no? Ya tengo el solver en sí, el solver me va a decir cómo reconstruir la función objetivo, ¿no? Cómo hago las variables slack para cuando hay cierto tipo de programación, ¿no? Variables tipo holgura, variables tipo excesos, ¿no? Y factibilidades, ¿no? Para cuando quiero yo, por ejemplo, hacer factible una ecuación que no convergería, ¿no? Porque no hay solución, pero con esa factibilidad, con esa variable penalidad lo puedo hacer converger, ¿no? Y la elección del punto inicial, ¿no? Que es un punto muy importante, ¿no? Y el iterativo, ¿no? Un punto acá para detallar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, acá hay dos puntos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la reconstrucción de la variable de la restricción, que siempre me preguntan, ¿no? Y muchos se confunden a veces cuál es la diferencia entre esta variable slack y la variable de la infactibilidad, ¿no? Son distintos, ¿no? Porque la reconstrucción de restricciones, ¿no? De variables slack, ¿no? Está orientado justo al propio modelo en sí, ¿no? Por ejemplo, si tengo un modelo de programación lineal,
un método simple, ¿no? Por ejemplo, siempre hay variables de holgura, ¿no? Que yo tengo que aumentarla. Entonces, el problema lo que hace es aumenta ciertas variables, ¿no? Básicas o no básicas, ¿no? El problema para hacerlo, es parte de la metodología de solución del problema en sí, ¿no? En cambio, la infactibilidad son propios del solver, ¿no? Que lo que hacen que es, ya internamente el mismo solver crea adrede, le incrementa adrede muchas variables de penalidad, cada vez más y más, ¿no? Solamente para que el problema sea factible, ¿no? Esto va a depender mucho del solver, ¿no? Hay solvers, por ejemplo, que no les gusta, o sea, no tienen su metodología crear variables adicionales, ¿no? Y lo que hacen es que el problema sea infactible, ¿no? En cambio, otros solvers, ¿no? Que sí le buscan, tratan de que haya factibilidad y le van añadiendo variables y variables de penalidad sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que haya variable de penalidad sucesivamente? La ventaja es que va a converger el problema siempre. Pero ¿cuál es la desventaja? Que si yo quiero usar los precios sombra, o sea, los duales, ¿no? o los precios de la restricción, ya no tienen un significado físico, ¿no? O sea, ya no tienen un tratamiento para hacer, por ejemplo, una teoría, por ejemplo, de despeje de precios, despeje de líder seguidor, despeje sensible, etcétera. O sea, ya no tiene un significado físico en sí porque ya el significado netamente está orientado a la penalidad, ¿no? Que lo está forzando a que el problema sea factible, ¿no? Es un tema que hay que tener mucho cuidado, la diferencia entre variables lag propio de la metodología que es necesario porque la metodología te pide, y variables de penalidad que son variables netamente para la factibilidad de un problema. Y bueno, el punto inicial es un punto claro, también muy clave, ¿no? Que a veces se deja de lado, ¿no? El punto inicial siempre es como en toda iteración, en toda convergencia que tenemos, ¿no? Hay que tener siempre un tipo de punto inicial para iniciar una iteración, pues, ¿no? Si uno lo deja al GANS sin punto inicial, ¿no? Si lo deja libre, ¿no? Lo que va a hacer el GANS es hacer una criterio primera derivada, ¿no? En las ecuaciones va a haber un punto inicial, punto entre comillas, punto óptimo, punto SIA, no sé, dependiendo, y ese punto lo va a obtener como punto inicial. Muchas veces va a estar alejado, ¿no? Dependiendo del problema, si es convexo o no convexo, el punto inicial puede estar muy, muy alejado de la solución, ¿no? Pero lo que se busca siempre cuando son problemas de tipo no convexos, por ejemplo, ¿no? Los problemas ya más duros, ¿no? No suaves, ¿no? Lo que se hace es ya uno hacer un tratamiento especial al problema en sí, darle la forma para conseguir un punto inicial más, se puede decir, más próximo, pues, ¿no? A lo que uno cree, ¿no? Un ejemplo así más claro, para que se entienda, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un flujo AC, por ejemplo, un ejemplo que es no convexo, un flujo óptimo AC, ¿no? Yo podría, por ejemplo, empezar con un flujo óptimo DC, ¿no? Que puede ser convexo, ¿no? Entonces tengo un flujo óptimo DC, inclusive puede ser lineal convexo, ¿no? Hay un punto y con ese punto sí de partida para el flujo óptimo AC, podría ser. Porque si inicio con el óptimo AC, probablemente el punto inicial tenga una región muy, muy alejada del mínimo, el máximo, y me trae óptimos locales, pues, ¿no? Muy alejados, ¿no? O simplemente convergería muy, muy lejos, ¿no? Finalmente, en la iteración, ¿no? Propio del mismo modelo, ¿no? Dependiendo también de la metodología, ¿no? Hay muchos procesos iterativos, ¿no? Que van a hacer que llegue a una tolerancia determinada y el software, el algoritmo converja, pues, ¿no? Esto va a depender mucho del problema en sí, ¿no? Por ejemplo, si es un problema lineal, ¿no? El problema lineal tiene una solución única, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Si tienen en un punto, ¿no? Un extremo, es una solución única, por ejemplo, ¿no? Y ahí quedaría. O si no, un conjunto de soluciones únicas, pues, ¿no? En cambio, cuando tengo un sistema iterativo, por ejemplo, un entero mixto, por ejemplo, donde tengo que estar iterando entre un primal, dual, por ejemplo, ahí sí ya el método, la tolerancia se va a ir un poco reduciendo, pues, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado hasta qué punto yo puedo incluir mi tolerancia, ¿no? Esta es la parte un poquito, se puede decir, la fase 3 es la parte más álgida, más interesante en sí de todo el GANS, ¿no? Y la parte del solver en sí, ¿no? Una vez que eso termina y converge, ¿no? Ya es la parte de resultados, ¿no? Hay comandos ahí muy, muy conocidos con el punto L, que es el punto level de valor, ¿no? Para ya imprimir un resultado, ¿no? El punto up y el punto low, que son valores, cotas máximas o mínimas, ¿no? Punto up, punto low. Y el punto M es el marginal, ¿no? El marginal que le dije, el marginal es el precio de sombra, marginal, el dual, ¿no? Que son en sí las variables duales de una ecuación, ¿no? de restricción, ¿no? Entonces, y para concluir esta parte, ¿no? El valor dual marginal va a tener un sentido mucho más importante y más válido, ¿no? Cuanto más el problema de infactibilidad que hemos visto aquí, ¿no? A ver, voy a poner acá anotar, acá. ¿Dónde está acá mi? Ya, aquí está. Ya.
este margen va a tener mucho significado, ¿no? Va a importar mucho mientras este tratamiento de infactibilidades sea lo más, se puede decir, entre comillas, lo más limpio posible, ¿no? Cuando es un tratamiento un poco no tan limpio, ¿qué quiere decir? Que tiene muchas infactibilidades, muchas penalidades añadidas, ya de varios tipos, puede ser cuadráticos, tipo barrera, logarítmico, exponencial, etcétera, ¿no? Ya la variable sombra, el marginal, no refleja, pues, ¿no? Un sentido físico, entonces ya estamos alejados. Entonces, ahí viene un tema, pues, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta mucho cuidado con ese tema, ¿no? Hasta qué punto yo puedo tratar de forzar mi modelo para que converja, pues, ¿no? Es un tema muy interesante y muy amplio, la verdad, muy amplio. A unas relaciones, bueno, con el Excel, con el MATLAB, con el GDX es la interfaz, como dije, con otro software, ¿no? Interesante. Solvers disponibles, bueno, hay varios, ¿no? Que tienen infinidad de solvers, el GANS, ¿no? De los principales, los más conocidos, bueno, está el Canitro, el Gurobi, el Bongmin, ¿no? Dependiendo, ¿no? El Cowen, el IPOP, ¿no? Como demo, tenemos ya de por sí el GANS te da ciertas solvers, ¿no? Para ir resolviendo, ¿no? El SNOP, el Ciplex, el Express, ¿no? Y ajustes, bueno, hay ajustes adicionales, ¿no? OPTFI es un comando, ¿no? Que lo que hace es que en cada solver yo puedo tener ciertas características especiales, ¿no? O sea, todo sabe que todo solver, como esto es un paquete, un consolidado, tiene dentro muchas características, muchos ajustes, ¿no? De parámetros, ¿no? Ya predefinidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría decir, el SNOP tiene una tolerancia de convergencia 10 a la menos 5, ¿no? O tiene un valor máximo de dual 10 a la menos 8, dual gap, ¿no? O tiene no sé, un ajuste promedio de elasticidad 5, ¿no? Si uno lo deja por defecto, ¿no? Como todo solver, como todo software, queda, ¿no? Con el Optify ya uno puede entrar al solver, ¿no? Y editar, ¿no? Las características o los ajustes, los parámetros propios de cada solver. Ya, como repito, el detalle de este OPTFI, el detalle de estos temas de solver, ya tiene que verlo en manual directamente el GANS, ¿no? Ahí está detalle todos los tipos de características que existen, ¿no? Propios de cada solver. Bueno, aquí está la interfaz, al último vamos a ver un poco, tanto el GANS en sí, el interfaz y bueno, un poco del tema de los resultados, ¿no? Ahora vamos un poquito al tema del... Ahora una pregunta, ya, dice Nilsson, modelo de programación no lineal entera mixta. Bueno, el no lineal entera mixta es un problema bien complicado porque es no lineal, ¿no? Entonces, cuando es no lineal ya hay complejidad porque no sabes si es convexo o no convexo, ¿no? Lo primero que tienes que ver, Nilsson, es si es o no convexo, ¿no? Es la primera pregunta, ¿no? Tienes que garantizar convexidad ya sea total o convexidad local, ¿no? O sea, parcial, en un periodo, por tramos, ¿no? Número uno, ¿no? Ahora, cuando es entera mixta, sabes que la entera también de por sí es no convexo y es discontinua, inclusive. Entonces, ¿qué hace la entera mixta? Te va a saltar la solución de un punto a otro, ¿no? De manera muy alejada, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una solución única, primero tienes que garantizar que es convexa, ¿no? Primero, y que realmente puedes tener solución. Si puedes tener convexidad, bien. Si no, hay problemas, ¿no? Y probablemente tienes que acotar a cierto dominio para tener una solución. Ahora, si tienes que, bueno, sí, si es una convexidad, ¿no? O sea, si no tiene una convexidad fuerte, es no convexo, para hallar una solución o un tramo, definitivamente tiene que ser en esa zona convexa o en otra alternativa podría ser quizás linealizar, ¿no? Linealizar tu problema, ¿no? Y para hallar la solución. Entonces, ese es el gran problema de la no linealidad. No sé si quedó claro esa parte, Nilsson. Ah, ok, ya listo, gracias. Ahora vamos a hacer un poquito de unos modelos, ¿no? Importantes que se usan mucho en el GANS, ¿no? Son modelos muy conocidos, ¿no? Pero vamos a recordarlos un poco, ¿no? Los modelos Blow, unos modelos más conocidos Blow, que se usa mucho son la competencia por precios, ¿no? La competencia por precios lo que hace es seguir en un mercado eléctrico ciertas estructuras de cruce de curvas, ¿no? Tanto curvas de oferta como curvas de demanda, ¿no? Y lo que se busca siempre es, ¿no? Como ustedes han visto en microeconomía, es tratar de optimizar este excedente, pues, ¿no? El excedente de la demanda, el excedente del productor, ¿no? Y trato de maximizar este triángulo, pues, ¿no? Acá lo he un poco ya acá, dibujado, ¿no? ¿No? Esta es una función lineal hecho así de manera sencilla para que se entienda, ¿no? Uno de los modelos claros para este tema, ¿no? Es justo como repito, simplemente que la empresa, pues un generador entrega unas curvas, ¿no? De oferta, la demanda unas curvas de compra, ¿no? La intersección da un área y esta área tengo que maximizar, ¿no? Es el famoso beneficio social neto, pues, ¿no?
Esto se da en muchos países, ¿no? Por ejemplo, mercados donde hay ya mercado de precios, no de costos, ¿no? Donde ya los precios, los países ofertan, pues, ¿no? Y se da el cruce de curvas, ¿no? Y se trata de llegar al punto de equilibrio, ¿no? Se usa mucho en ciertos mecanismos de Colombia, ¿no? Algunos países, ejemplo, de Brasil o en otros países en Europa, Estados Unidos, ¿no? Es un mercado, entre comillas, tiene la ventaja de que es, entre comillas, más simple porque el riesgo de las ofertas lo asume ya el que lo va a ofertar, ¿no? Sin embargo, no se puede saber, bueno, entre comillas, no se sabe hasta qué nivel es real esto respecto a los costos, porque pueden estar por encima de los costos, ¿no? Y se puede tener una pérdida de eficiencia asignativa, ¿no? Podría pasar, ¿no? Pero bueno, es el pro y el contra, ¿no? De un modelo en precio, ¿no? Por otro lado, este modelo en costos, ¿no? El costo es un modelo bien conocido, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, lo que es el mercado nuestro, el mercado peruano, por ejemplo, un mercado de costos, ¿no? El mercado de costos teóricamente no nace del principio del mercado de precios, ¿no? Sigue su conceptualización del mercado de precios, ¿no? Es un mercado similar, solo que, bueno, la curva de acá de utilidad marginal, que es la curva de demanda, ¿no? Es una curva acá constante, ¿no? Entonces, lo único que se hace acá es minimizar, ¿no? Minimizar el costo, ¿no? Dado que como este es constante y siempre tengo que tener la demanda, ¿no? Siempre tengo una tensión demanda sí y sí, solo sí. Yo no puedo darme acá, entre comillas, el lujo de cortar o racionar demanda, sino tengo que dar demanda hasta el último megavatio. Entonces, para cumplir eso, lo único que hago es cortar las curvas, ¿no? Y se define un precio. Entonces, para calcular este pequeña área, yo lo que hago es justo pues, ¿no? Minimizo el costo, pues, ¿no? El costo operativo, ¿no? Entonces, uno ve las fórmulas, uno puede ver, ¿no? De que el maximizar beneficio, que es la diferencia del excedente de demanda, perdón, la suma del excedente de demanda más el excedente productor, ¿no? Bajo la premisa de que es constante esta ecuación de utilidad marginal, puede derivar a que es igual al mínimo costo de oferta, ¿no? Y que el argumento de la función objetivo son idénticos, ¿no? Este mercado se usa mucho, ¿no? Mucho en los países de Latinoamérica, en Centroamérica, ¿no? Lo que es el mercado de mínimo costo, ¿no? Aquí, a diferencia del precio, bueno, acá la empresa ya oferta, acá la empresa ya indica sus costos, ¿no? Un ente centralizador, por ejemplo, acá COES, por ejemplo, debería auditar esos costos, ¿no? Para que entre en el modelo de despacho, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de este modelo? Bueno, la ventaja es que es un modelo un poco más complejo, ¿no? Y tienes que estar siempre pendiente de todas las restricciones, ¿no? Tienes que ver tanto las fricciones operativas, ¿no? Los tiempos mínimos, máximos, tiempos de arranques, ¿no? Tienes que tratar de incluir todos los costos operativos posibles para que realmente si su despacho quieres que sea un despacho realmente de mínimo costo, tienen que incluir todos los costos, ¿no? Asociados a la compensación, asociados a los que vas a pagar, ¿no? Para que realmente tu mercado sea optimizado, pues, ¿no? En contraparte con el de precios, ¿no? Este precio de costo es un modelo bien explotado, se usa mucho, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Lo usa mucho en lo que es el gas, se usa mucho en lo que es el modelamiento de despacho económico, ¿no? Aquí hice un pequeño diagrama que es un poco respondiendo a lo que comentó Nilsson, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos que de la programación lineal, ¿no? Son subproblemas de programaciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, acá es la programación lineal, ¿no? Y acá es un subgrupo, puede ser la programación cuadrática, ¿no? La cuadrática es la misma que la lineal, solo que la cuadrática tiene la función objetivo que es tipo cuadrática, ¿no? Pero las restricciones son lineales, ¿no? Repito, ¿no? La programación lineal, ¿no? Tiene la característica, ¿no? Que tiene tanto la función objetivo como las restricciones lineales, ¿no? Y variables continuas, ¿no? La programación cuadrática es lo mismo, solo que tiene aparte, solo la única diferencia es que la función objetivo es cuadrática, ¿no? Y un poco más por encima está la programación cuadrática, corrección cuadrática, ¿no? Que es ya aquí función objetivo y restricción también son cuadráticas, pues, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Así va. Acá la función convexa, acá, y acá la programación lineal, no lineal, lo que es un subproblema, ¿no? Que involucra de todos los distintos problemas que pueden existir, ¿no? Y la programación entera, que es transversal, porque la entera ya de por sí le da naturaleza a la variable, que puede ser variable discontinua, ¿no? Entonces esa variable discontinuidad le puede hacer de que puede combinar con una entera, ¿no? Si combina con una lineal, perdón, se combina con una lineal entera, ¿no? Entera mixta, ¿no? O puede combinarse con una cuadrática, etcétera, etcétera. Entonces hay distintos tipos de combinaciones en función a la programación. Aquí hay un cuadrito, bueno, muy conocido, ¿no? Por ejemplo, acá coloqué algunos problemas que se usan mucho para lo que es el modelo de costos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, que hay modelo de despacho, uno de los modelos más conocidos, se puede decir, son el famoso despacho térmico, ¿no? Un despacho se puede decir un OPF, por ejemplo, ¿no? Un flujo óptimo de potencia. Este modelo térmico solo despacha unidades, vale decir, redundancia, solo despacho térmica
no hay un acople de temporalidad, porque no hay una unidad que copla, o sea, no hay, por ejemplo, no estoy considerando, por ejemplo, eficiencia operativa, yo no estoy considerando acá despacho del agua, ¿no? Solo es netamente térmica, sus costos de producción en un periodo determinado y listo, ¿no? Bueno, acá este es un problema de programación lineal, ¿no? Cumple las condiciones de programación lineal, la región factible es un poliedro, ¿no? Y tiene una solución, pues, ¿no? Y es de los más sencillos, ¿no? Ya yo le puedo acá incluir ciertas complejidades, por ejemplo, un unit commitment, ¿no? Que ya sería incluir, por ejemplo, un arranque parada, ¿no? De las centrales, ¿no? Ciertas flexibilidades, ¿no? Y aquí ya, como tengo esas variables de arranque parada, que son variables binarias, ¿no? Porque indican el arranque, ¿no? O la parada en cierto momento, ¿no? Hay dos complejidades, ¿no? Por un lado, que es una variable continua, por ejemplo, ¿no? Correcto, ¿no? Y que lo haría una variable, una programación entera mixta, ¿no? Y obvio, y si yo considero, esto lo asocio, por ejemplo, un tipo de consideración de una inflexión operativa, por ejemplo, ¿no? Que arranque y que se quede en los 5 horas conectado, ¿no? Ya tengo una inflexibilidad que se llama tiempo mínimo de operación, ¿no? Y esto le trae un acople temporal, ¿no? Entonces ya hay un acople entre las restricciones, entre los tiempos, entonces se hace el problema aún más complejo, pues, ¿no? Más complejo. Otro tipo, bueno, ya hay un problema un despacho hidrotérmico, ¿no? Bueno, aquí yo podría colocar una red, por ejemplo, en DC también, ¿no? La red DC, la teoría lineal, ¿no? Y aquí podría colocar las térmicas, ¿no? Con las hidro simplemente, de una manera, ¿cómo es la palabra? Solo con sus costos, ¿no? Con sus costos, ¿no? No consideraría nada de costos de arranque, de parada, no es único midnight, ¿no? Pero ya tengo una especie ¿cómo es hidro? Ya tengo una acople temporal, ¿no? Porque todo lo que es hidro saben de que acople de un periodo a otro periodo, ¿no? Entonces, ese acople temporal ya estaría también volviendo un poco complejo el problema, ¿no? Si bien es cierto, hay red lineal, ¿no? Pero hay un acople temporal que requiere un método adicional para su solución, porque si no sería... Yo podría hacerlo este método directamente como programación, como es lineal, como un tipo de programación, un subproblema de la programación convexa, ¿no? Pero podría ser para muchos centrales hidráulicas, ¿no? Podría ser quizás muy, muy complejo, pues, ¿no? La solución. O mucho tiempo tomaría, mejor dicho. Bueno, un cálculo de costo marginal, bueno, básicamente usar ciertas descomposiciones, ¿no? De los costos marginales, por ejemplo, sus componentes, ¿no? De acuerdo ¿cómo se llama? Shahidepur, ¿no? De acuerdo a lo que dice Litinov, ¿no? Que es prácticamente considerar una descomposición de marginales, ¿no? Ese problema, bueno, puede ser lineal, puede ser cuadrático, ¿no? Por lo general, como es en DC, es lineal y cuadrático solo es porque ciertas funciones objetivo, ciertas funciones objetivo de ciertas variables, ¿no? Son de tipo cuadrático, ¿no? Otros, bueno, ya tipos de hidrotérmico, como mercados de RCF, por ejemplo, que pueden ser multiobjetivos, pueden ser maestro-esclavo con un Stackenberg, puede ser una complementariedad, ¿no? O despachos hidrotérmicos en AC, bueno, acá ya es una combinación ya de tanto la parte hidro, que es la parte del acople temporal, que es complejo, y parte de la red AC, que también la hace no lineal, que es complejo, ¿no? Entonces, como su compañero Nilsson preguntó, acá ya hay una combinación, ¿no? De la no lineal entera mixta, es ya más complicado, ¿no? Acá hay que tener en cuenta mucho si realmente la solución es la óptima, si realmente la solución es y si realmente sí es factible, la solución si realmente está tratándose por una solución del problema, o puede ser por un método de penalidad que se vuelve el problema, entre comillas, factible, pero en el fondo ya está ajustado a las variables y hacen de que los precios y en sí, hasta cierto punto el despacho ya no sea realmente el óptimo, sino sea simplemente un valor desfasado, pues, ¿no? Incorrecto. Acá coloqué los solvers principales, ¿no? Los solvers, ¿no? Los simplex, ¿no? Los más conocidos, ¿no? El bonding se usa mucho para lo que es no lineal, ¿no? Los que le gusta hacer no lineal, ¿no? Acá podemos usar mucho el bonding o el Conewe, ¿no? Para lo que es el GANS, ¿no? Para lo que es lo demás, bueno, el simplex es muy bueno, para lo que es Torbella entera, muy bueno, muy bueno, y el express también, ¿no? Y para lo que son ciertos problemas lineales o no lineales, pero suaves, ¿no? Suaves, ¿qué son suaves? Suaves son problemas lineales, problemas no lineales, pero que son convexos, ¿no? Y que son diferenciables, ¿no? En todo el dominio. Entonces, esto sí se usa mucho el SNOP, ¿no? El SNOP cuando son problemas más, ya no son suaves, no son diferenciables, ¿no? Ya se usa otro solver un poco más duro, ¿no? Como son el Bombing, como repito, o el Conewa, ¿no?
Y acá, bueno, el método solución, ¿no? Esto es programación, por ejemplo, está el método del simple, ¿no? Para despachos térmicos, el Brach and Bound para los unit commitment, ¿no? Con programación dinámica para lo que es hidro, por ejemplo, ¿no? O descomposiciones de Bender, por ejemplo, ¿no? Y cálculos de costo marginal, puede ser los puntos interior, y despacho hidrotérmico con multiobjetivo, y algún tipo de hidrotérmico AC. Bueno, acá está así, el último que es más complicado, ya hay que incluirle muchos tipos de métodos, tanto matemáticos como de descomposición, ¿no? O sea, mejor dicho, de descomposición propiamente dicho, ¿no? O analítico, ¿no? Para que tengan mucho más cuidado con ese punto, ¿no? Bueno, aquí es un ejemplo sencillo, ¿no? Este es un problema de programación lineal, uno de los más clásicos, ¿no? Esos los modelos se usan mucho, ¿no? Yo coloco acá, bueno, la red, ¿no? En el GANS, ¿no? La red, los parámetros, ¿no? Los nodos, ¿no? Las ecuaciones de costos, ¿no? Tanto la función objetivo como las ecuaciones de balance, ¿no? Las restricciones de máximos o mínimos, ¿no? Que son los flujos, ¿no? Y la generación, ¿no? Y acá puedo colocar un slack, ¿no? Propio del modelo, ¿no? Para que si no coloco el slack, pues realmente la solución es correcta, pero los ángulos van a salir físicamente no coherentes con nuestra teoría o ¿cómo lo puedo decir? Con la coherencia de nuestros análisis, ¿no? De que siempre consideramos un slack cero, ¿no? Y que todos los ángulos estén desfasados con pocos grados, ¿no? Eh, Otro, bueno, acá es igual, un problema igual de problema lineal, pero la diferencia es que este lineal es un problema ya hidrotérmico, ¿no? Ya presenta los embalses, ¿no? Dentro de las hidros, ¿no? Ya tiene ya su complejidad, ¿no? Y aquí, bueno, adicional a los modelos que hemos visto, adicional a las ecuaciones, aquí hay que incrementarle un poco lo que es tanto las constantes, ¿no? Tanto las variables de la potencia hidráulica y tanto a nivel del embalse, ¿no? Los vertimientos, ¿no? Volúmenes iniciales y los caudales. Finalmente, bueno, acá coloqué las ecuaciones que usan mucho el GANS, ¿no? Lo que hace en el fondo, en este caso, por ejemplo, se resuelve como un problema convexo, ¿no? Es un problema lineal, ¿no? Y en consecuencia lo que estoy haciendo simplemente es ecuaciones de continuidad, ¿no? Hidráulica, ¿no? Esta ecuación de continuidad hidráulica, ¿qué dice, no? Bueno, lo que dice en el fondo la ecuación hidráulica es lo que dice de que todo volumen siempre final, ¿no? Es igual al volumen inicial más la cantidad de agua que ingresa más la cantidad de agua que sale, ¿no? Es como una especie de una ecuación de energía, ¿no? Todo lo que sale igual lo que entra, pues, ¿no? No se conserva, ¿no? Entonces es la ecuación de continuidad, ¿no? Una ecuación de conservación aplicada a un volumen hidráulico, pues, ¿no? Acá como vamos a ver después cuando hago el ejemplito, ¿no? Vamos a ver que hay ciertos comandos que se usan, ¿no? Tanto para el GAN, ¿no? Que vamos a hacerlo después. Bueno, un útil importante, como dije, todo lo que es hidráulico se puede resolver de una manera, vamos a hacer la tablita para que se quede claro. Lo que es hidráulico se puede resolver, ¿no? Uno podría hacer, por ejemplo, directamente, ¿no? Con métodos de programación dinámica, ¿no? O otros entienden con convexidad, ¿no? La convexidad es simplemente las ecuaciones de continuidad que hemos visto, ¿no? Es simplemente aplicar las ecuaciones, ¿no? Hallar toda la región factible y hallar todos los puntos posibles, ¿no? En cambio, la progresión dinámica, por ejemplo, ya separa los problemas, ¿no? Los vuelve ya sea discreta, dual, ¿no? Y lo que hace es tratar de un poco separar los embalses, ¿no? Y hacer ciertos tipos de despacho de manera aislada, ¿no? Solo térmico, ¿no? De modo que en cada, punto de la optimización se hace un despacho térmico y se tiene una consideración de agua, ¿no? Entonces, para cada cantidad de agua que tengo un despacho térmico, genero todo un árbol de soluciones, ¿no? Y con esto yo puedo hallar, ¿no? Todos los puntos posibles de despacho. Hallo una especie de ruta mínima de todos los posibles valores, ¿no? Y tengo correcto, ¿no? Ah, ya, buena pregunta. Sí, sí. Va a depender en qué sentido, Nilsson, porque mira, ten en cuenta que, por ejemplo, en las baterías, ¿no? Si tú lo consideras, por ejemplo, solo como a ver, hay que ver, la batería, el BESS, ¿no? El BESS de batería tiene muchas complejidades, ¿no? Tiene muchas características, ¿no? Puede ser, por ejemplo, administrador de congestión, podría ser, por ejemplo, regulador de regulación primaria, regulación secundaria, ¿no? O control de tensión, ¿no? Si yo lo uso como una red, como tú me dices, entiendo que sería para cualquiera de los servicios, ¿no? Dependiendo del servicio que va a hacer, va a influir o no en el despacho, ¿no? Si, por ejemplo, si fuera control de tensión, imagínate, ¿eh? Y yo tengo un despacho hidrotérmico AC, ahí sí va a influir, ¿no? Porque tengo que modelar mi BES, ¿no? Con un determinado ajuste, un set point, de modo de que
controle la tensión, ¿no? Y va a optimizar, ¿no? La cantidad relativa óptima para el mínimo costo, ¿no? Si en caso fuera, imagínate, un despacho en DC, ¿no? Que no ve la reactiva, esa característica no sería relevante para el modelo, ¿no? Otro caso, si es, por ejemplo, a nivel de congestión, por ejemplo, y tengo una capacidad de generación que puedo administrar congestión para minimizar costo, probablemente sí, ¿no? Porque en un modelo sea de C o AC, yo coloco ese BES como una central que administra la congestión, ¿no? En el mínimo costo va a tener que hacer un tipo de gestión de su carga, pues, ¿no? Entonces va a depender, Nilsson, la respuesta sería, va a depender mucho el BES, cómo vas a querer incluirlo, pues, ¿no? Claro, sí, exacto. Si tú quieres, claro, ahora si tú quieres una especie de batería netamente para alta inserción de generación renovable, sí, definitivamente, ¿no? Va a depender, ¿no? Si mi despacho es prácticamente determinístico, o sea, yo coloco un valor, ¿no? No tendría, ¿no? Pero si tengo que colocar un valor de manera, se puede decir, estocástica, ¿no? En el cual yo tengo que ver los escenarios posibles que hay de generación, tendría que ver una forma u otra, pues, ¿no? Cómo yo colocaría esa implementación y modelo, ¿no? Podría ser, ¿no? Va a depender. Pero siempre, por lo general, siempre ya si loco en corto plazo, hasta ahora todo es determinístico, entonces ya entra como un valor ya seteado, pues, ¿no? No hay mucho que hacer. Pero si tengo las ganas yo de querer ya optimizarlo como un paquete y ver con una función de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, ver en qué lugar sería más óptimo, más probable y dónde menos probable, sería una programación estocástica, ¿no? Y definitivamente tendría que modelarlo, ¿no? Esa forma de cómo en qué momento yo podría ahorrar quizás energía y quizás no, ¿no? Podría ser, sí, como una especie de batería. Si lo hago así como un total, tendría que hacer un despacho estocástico y de corto plazo y modelar esa toma de carga, descarga y esa capacidad de carga de la vez, ¿no? Ok. Siguiendo aquí, ¿no? El modelo en costo, por ejemplo, claro, y como indiqué, ¿no? Entonces, siempre cuando hago todas las combinaciones posibles, ¿no? Yo trato de ver todas las combinaciones posibles que tengo y con estas combinaciones yo tengo distintos MIPS, ¿no? O sea, enteros mixtos, ¿no? Para cada periodo y tengo una especie de ruta mínima que va a hallar una secuencia óptima, ¿no? De utilización. Por ejemplo, el óptimo puede ser que empiece con este valor, luego para este valor, luego baja este valor, luego, por ejemplo, se almacena el valor de la etapa 3 y luego se lo seca hasta el volumen final. Va a depender mucho de la condición que yo quiero colocarla, ¿no? Hay muchos métodos, bueno, que coloco varios ya. Métodos, ¿no? Es el logaritmo de flujo, ¿no? Básicamente, como digo, es hacer muchos MIPS, o sea, mucho entero mixto, y en cada entero mixto va a ser en función de la cantidad que luego vas dando, ¿no? Y para hacer muchos multidespachos, ¿no? La tolerancia en este caso puede ser el costo, ¿no? Costo operativo final y anterior, podría ser, ¿no? Otro interesante, bueno, también el tema de los costos marginales, bueno, la descomposición, ¿no? Algo importante, bueno, es como yo, por ejemplo, uno ha visto acá en el flujo óptimo, ¿no? El DC normal tiene una secuencia, unas ecuaciones, ¿no? No los conocemos, ¿no? Las ecuaciones que están orientadas al mínimo costo, ¿no? Y al balance nodal, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Ya cuando tiene un método de descomposición, lo que hace es recombinar esas ecuaciones, ¿no? Trasladarlo, ¿no? De modo de que obtenga simplemente los valores sombras, los precios duales de acá, ¿no? Representen, ¿no? La restricción o activación de restricción, ¿no? Que yo es lo que quiero hallar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar un precio marginal que tenga la componente de energía o componente de congestión, ¿no? Yo tengo que adecuar congestión, perdón, tengo que adecuar mis ecuaciones, ¿no? De modo de que la sensibilidad que representa esta ecuación, o sea, el precio sombra, realmente representa el precio sombra de la energía, ¿no? ¿Y esto cómo lo hallo? Bueno, ya hay que hacer toda su extensión en Kaish-Kuntaker, ¿no? Su KKT, lo extendemos, ¿no? Hallamos las sensibilidades, ¿no? Y vamos a ver justo cuál es la sensibilidad que va a determinar cada precio sombra, ¿no? Con esto ya estamos hallando, ¿no? Los valores de los precios, ¿no? Para descomposición. Bueno, aquí está, ¿no? La descomposición, por ejemplo, tanto para la energía, las pérdidas, ¿no? Y la congestión, ¿no? Como repito, la idea acá es tratar de adecuar las ecuaciones de flujo óptimo, ¿no? Reescribirlas, ¿no? Se reescribe de modo que los precios sombra, o sea, los valores duales de aquí, coincidan justo con valor dual de toda la función objetiva, ¿no? Que es la que va a obtenerse acá, ¿no? Entonces yo aplico la sensibilidad de la función objetivo, ¿no? Hay esos valores sombra y eso tiene que coincidir con esos valores que son propiamente la característica de sensibilidad, pues, ¿no? Esta ecuación. Ahora, ya hemos visto lo que es mercado de costos, ¿no? Mercado de precios, correcto, ¿no?
Otro mercado sería importante sería, por ejemplo, el tema de los mercados multiobjetivos, ¿no? Que son ya mercados, por ejemplo, orientados para lo que es mercado de RCF, ¿no? Mercado, por ejemplo, de mercado de mínimos costos sucesivos o complementarios, ¿no? Aquí la idea, ¿cuál es? El multiobjetivo, la idea es tratar de formular de manera general, ¿no? Ciertos problemas de optimización, ¿no? Y darle cierta, entre comillas, que aparentemente la función objetivo, por ejemplo, en este caso, ¿no? F1 al FP, probablemente pueden estar contrapuestos, ¿no? Puede haber una contraposición en su finalidad, ¿no? Entonces la idea es tratar de esto, conllevarlo un modelo, ¿no? De modo de que dé una solución, ¿no? Uno de los métodos más iniciales que hubo es el método ponderado, que en el fondo es tratar de darle cierto peso, ¿no? A las funciones, ¿no? Y el otro método es un método epsilon, que lo que busca es darle ciertas cotas, ¿no? En el fondo, lo que se busca es tratar de hallar una frontera de Pareto. Vamos a colocar acá un ejemplo más rápido para que se entienda, ¿no? En el fondo, lo que se busca con este método, ¿no? Es tratar de hallar una frontera de Pareto, o sea, toda la combinación de puntos, ¿no? O par ordenado de puntos, ¿no? De funciones, ¿no? Resultados, ¿no? De modo de que sea una función óptima para ambos, pues, ¿no? O sea, un equilibrio, ¿no? Como repito, varias funciones de objetivo, ¿no? No es solo una, son varias, ¿no? Va a depender mucho del criterio que coloquen, ya sea ex ante, con el ponderado, ya sea la rama o ex post, ¿no? Va a depender mucho yo qué punto voy a escoger, ¿no? Para ir en frontera de Pareto, pues, ¿no? Entonces se aplica mucho, por ejemplo, para qué es cuando yo quiero comparar, por ejemplo, varios mercados, el mercado de energía, el mercado de RCF, o cuando quiero comparar entre un mercado de costos, insumos, por ejemplo, externalidades, ¿no? La externalidad, por ejemplo, importante es el medio ambiente, ¿no? Entonces yo podría incluir la externalidad medio ambiente a mi función objetivo del mínimo costo, ¿no? Con un costo de contaminación de generación térmica, ¿no? Como este caso, ¿no? Entonces la función objetivo 1 es la clásica que conocemos, ¿no? Minimizar costo térmico, ¿no? Y una función objetivo 2 es minimizar el costo ambiental, pues, ¿no? Este costo ambiental es una externalidad, ¿no? Y eso también se le costea y entra dentro de todo el problema total, ¿no? Ahora, como uno puede ver, uno puede decir, ¿no? La contaminación ambiental puede contraponer la dirección de la gradiente mínimo costo de la ambiental, está en contra, puede ser, no está en el mismo sentido que la gradiente del mínimo costo de la producción de la generación térmica, ¿no? Porque buscan objetivos distintos, ¿no? Puede que la generación más barata en térmica sea la más cara en contaminación, podría ser, ¿no? Entonces, eso aquí en el GANS hay ciertas iteraciones que tienen que hacerse, ¿no? La idea es que siempre en cada iteración se busquen un par de ordenados de puntos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, función objetivo 1 lo dejo fijo y la función objetivo 2 optimizo. Y la función objetivo 1 voy variando y la 2 voy optimizando, ¿no? La idea es que la función objetivo 1, por ejemplo, vaya de un valor mínimo a un valor máximo y el costo puede ir, la función objetivo 2 vaya de máximo al mínimo, ¿no? Esto que va a hacer al final, ¿no? Va a hacer que el último obtenga, ¿no? Una especie de curva, ¿no? Una frontera, ¿no? Donde hay varios puntos posibles, ¿no? De combinaciones, ¿no? Combinaciones, ¿no? De la función objetivo 1, por ejemplo, con la función objetivo 2, por ejemplo, ¿no? Y veo, ¿no? Que a medida que se ve, ¿no? Que a medida que yo aumento la función objetivo 1, ¿no? Hago más caro la función objetivo 1, por ejemplo, que hago las térmicas, ¿no? Más cara, tengo por otro lado una función objetivo 2 que está reduciéndose, ¿no? Entonces, con esto que se cumple, ¿no? Que las gradientes de la función objetivo están contrapuestas, pues, ¿no? Mientras uno va a un sentido, el otro va a un sentido opuesto. Esta es la gran diferencia o la gran contraposición que hay, pues, ¿no? Bueno, acá es la formulación. La formulación es sencilla en el GANS, ¿no? Es simplemente un loop. El loop es la idea, el loop es una secuencia, ¿no? En función de un set, ¿no? Es tratar de hacer, como es una especie de un for, ¿no? Trata de hacer para cada i, el i es un set, un indicador, el i puede ir de un número a otro número, ¿no? Entonces, para cada i yo estoy haciendo ciertas restricciones, estoy acotando mi restricción y estoy calculando un epsilon, ¿no? Ese epsilon son como cortes a mi función, son más restrictivos, de modo que la opción objetivo se va a ir cada vez más reduciendo, ¿no? Entonces va a pasar quizá del objetivo 1 del mínimo hasta un objetivo 1 el máximo, ¿no? Y este objetivo 2 se va a ir cada vez reduciendo, reduciendo, ¿no? Entonces la idea principal es la función multiobjetiva, ¿no? Que también se usa mucho en los modelos de reserva secundaria, puede ser, ¿no? Por ejemplo. No sé si hasta acá una pregunta ahora sobre esos temas, una duda, una consulta por ahí. ¿Todo está claro? Ok.
Luego, ya un poquito viendo ya los modelos, esto vamos a hacerlo un modelo, un ejemplo, vamos a hacerlo en GANs ahorita para que lo vean, ¿no? El modelo imperfecto, ¿no? El modelo imperfecto es, a diferencia del modelo perfecto, el modelo imperfecto ya es la contraposición. A ver, forme un segundo, disculpa. Ya, sigamos, disculpe. Entonces, el modelo que vimos que era perfecto, ¿no? El modelo perfecto. Ahora vamos a hacer un modelo imperfecto, ¿no? El modelo perfecto, ustedes veían, ¿se acuerdan? Hagan un poquito de... Vamos a proceder. El modelo perfecto, ustedes veían de que justo todas las empresas, ¿no? Enviaban todas sus funciones marginales, ¿no? Tanto la oferta como la demanda siempre ofertaban a sus valores marginales, ¿no? Entonces, teóricamente, el valor marginal de la curva de oferta y demanda, ¿no? Van a dar siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de Pareto eficiente y va a ser un modelo perfecto, pues, ¿no? Teóricamente se asigna de la mejor manera, ¿no? En eficiencia de tipo productiva, técnica y asignativa, ¿no? Cuando es un modelo imperfecto, ya no sucede eso. El modelo imperfecto lo que hace es ya las empresas no ofertan al marginal, ofertan un valor distinto, ¿no? ¿Y cuál es entonces su finalidad de la empresa? Bueno, en el fondo es maximizar su función de beneficio, pues, ¿no? Ya no es el maximizar el beneficio social, ¿no? Acá beneficio individual. O sea, cada empresa, cada jugador, en este caso vamos a decir, cada generador, por ejemplo, ¿no? Su objetivo es maximizar su función objetivo de manera particular, ¿no? Manera particular. Ahora, ¿cuál es el equilibrio Carnot? Teóricamente, si las empresas por su cuenta empiezan a optimizar, ¿no? Sus beneficios, ¿no? Si lo hacen de manera unilateral, se podría decir, teóricamente siempre uno va a querer más que el otro, pues, ¿no? Entonces no hay una forma de que ellos, ¿no? No hay una forma de que ellos directamente lleguen a un equilibrio, ¿no? Sin embargo, puede haber casos en el cual ciertas cantidades de un valor impliquen cierto beneficio a ese valor y esos mismos beneficios generan que el otro generador que está en ningún lugar le genere cierto beneficio. De modo que puede llegar un punto en el cual ambos generadores, por ejemplo, estén en una situación cómoda en el lado de que ni uno de ellos se quiere separar, pues, ¿no? No se quiere mover ese punto inicial, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? Es un punto de equilibrio, se le dice, ¿no? Porque no es un equilibrio ya de mercado perfecto, no es equilibrio de Pareto, no es el equilibrio que hemos visto, no es equilibrio marginal, es un equilibrio ya a lo Carnot, ¿no? Ese equilibrio ya es otro equilibrio, pero ese equilibrio, ¿por qué? Como repito, porque las cantidades o los generadores están cómodos, ¿no? Y no se quieren mover, ¿no? Para hacer el GANS esto, es muy interesante, el GANS para la modelación es un modelo netamente iterativo, ¿no? Porque ya este modelo, dado de que no es una función única, sino son un conjunto de estrategias que hace cada generador, necesariamente tiene que una sed iterativa, pues, ¿no? Tiene que una suerte de iteraciones, ¿no? De modo de que después de tantas jugadas, ¿no? Los generadores llegan a un punto de equilibrio, que en este caso es el equilibrio de Carnot, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Aplica un generador, vamos acá a indicar, pues, ¿no? La variable estratégica, por ejemplo, es la capacidad de generación, ¿no? Es la cantidad que un generador lo dispone en el mercado, por ejemplo, ¿no? Que puede ser en megavatios, un ejemplo, ¿no? La opción objetivo, bueno, es maximizar, ¿no? La idea es maximizar esta generación, ¿no? Maximizar. Y la maximización, bueno, está orientada, bueno, el beneficio de una central está siempre dado por el ingreso menos el costo, ¿no? Ingreso es precio por la cantidad, ¿no? Que esto podría ser en soles megavatio hora, esto megavatio hora, y el costo, ¿no? También en soles, ¿no? Entonces, soles menos soles es un valor en dinero. Lo que busca el generador es maximizar esto, ¿no? Entonces, la función, bueno, tiene que ser una función que relacione siempre el P con el Q, ¿no? Y la idea es que siempre estos señores, en función de las transacciones que hay, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo he puesto cantidades, ¿no? De generación, ¿no? Y una de capacidad, por ejemplo, yo podría optimizar, ¿no? Y hallar un punto de equilibrio. Podría ser, ¿no? Puede que ellos, como repito, si ellos ofertan a su marginal, podría que tenga unos beneficios determinados, pero si oferta un valor por encima de marginal, o sea, valores con cantidades, por ejemplo, menores, ¿no? Que hagan que el precio se aumente, probablemente le puede convenir, ¿no? Entonces, en el fondo, en el fondo lo que se busca acá es, como repito, es tratar de hallar, ¿no? Ese equilibrio. ¿No? Un tema importante siempre es que en este tipo de competencia imperfecta, ¿no? Siempre se modela de que el generador tiene una cierta punto de inicio, ¿no?
El otro generador, con este punto inicio, él va a tener que reaccionar, ¿no? La palabra en economía le dicen reacción, ¿no? Reacción es como un generador determinado, ¿no? En función a este generador, él maximiza su beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si él dice, mi cantidad que voy a ofertar es Q1, ¿no? Por ejemplo, el generador QJ, ¿qué va a hacer? Va a tener su función objetivo, ¿no? Y va a optimizar su función objetivo, ¿no? Considerando este Q1 como un valor de entrada, un parámetro de entrada, un insumo. Entonces, él lo que hace es maximiza su función objetivo, ¿no? Y con esto obtiene otros valores de cantidad QJ asterisco, QJ óptimo, ¿no? Entonces, el de aquí tiene una reacción, acá puede haber otro Q que tenga otra reacción, pero una vez que tenga la reacción, él puede tener otra reacción con último. Entonces, en este juego hay una suerte de reacciones, ¿no? Una suerte de, como repito, de muchas etapas iterativas, ¿no? Hasta que llegue a un valor final. Toda esta jugada puede llegar a un punto único de equilibrio en el cual las cantidades Q de cada una son inamovibles. ¿Por qué? Porque cumplen el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que si ellos se moverían un poco, ¿no? Probablemente uno de ellos perdería, ¿no? Entonces la idea es que todos estén, entre comillas, como digo, cómodos, pues, ¿no? Con el mejor beneficio de manera única, óptimo, de modo de que si alguno se mueve, ¿no? Generaría un escenario peor. A ellos les conviene el incentivo es que se queden ahí, ¿no? Entonces, ese incentivo que se queden ahí es el llama el equilibrio de Carnot, ¿no? Cumple el equilibrio de no moverse, es el equilibrio de Nash, ¿no? Y tiene ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, ya para ir un poco aterrizando, ¿no? A lo que son los generadores, ¿no? Hay que tener en cuenta claramente que para la implementación, ¿no? Para la implementación hay que tener mucho en cuenta la iteración, como repito. Por ejemplo, en este tema, esta implementación es en GANs, ¿no? Por ejemplo, simplemente iniciar la simulación. La idea es tener un jugador único inicial, ¿no? Empezamos con un jugador que es un generador, por ejemplo. Él tiene una cantidad determinada óptima, ¿no? Con la función de beneficios. Luego empieza el jugador 2 y él considera como variable de entrada, como un parámetro de entrada el Q1 y él haya su Q1-2. Y así sucesivamente, hasta que a tener todas las unidades Q1NJ, Q1NJ, ¿no? Que son la primera ronda para todos los generadores, ¿no? La cantidad de todos los generadores. Pero ahora, esto de aquí, probablemente ellos le incentiven aún, ¿no? Al uno es moverse, ¿no? Porque si se mueve, probablemente va a tener un mejor beneficio, ¿no? Porque él puede decir, ya, tú tienes Q1-2 y hasta el Q1NJ. Tienes cantidades fijas, yo creo que no vas a moverte, el Q1 ¿qué hace? Optimiza otra vez su función objetivo, considerando las demás fijas, ¿no? Y vuelve a obtener un Q1 diferente, ¿no? Y probablemente ese Q1 diferente sea más beneficioso que el Q1 inicial, el de aquí. Entonces, él genera. Pero a la vez también el Q1-2 puede tener otro Q1-2 más beneficioso que los anteriores. Entonces, eso es lo que hace de que hay una ronda iterativa y puede llegar a un punto en el cual hay un equilibrio, ¿no? Cuando, para analizar a detalle, ¿no? Cuándo hay equilibrio, cuándo no hay equilibrio, hay que analizar cada caso de manera muy especial, ver qué restricciones están que se activan, ver qué restricciones se están considerando, ¿no? Yo le puedo adelantar de que cuando hay un modelo, por ejemplo, ¿no? Con generación y las restricciones de capacidad, por ejemplo, ¿no? Probablemente sí hay una estrategia, ¿no? Una estrategia pura que se le dice, ¿no? Pero si en caso de considero más variables, más restricciones, como balance nodal, variables de flujo, probablemente al hacer complejo este sistema, probablemente no hay una estrategia óptima, un punto puro, donde estos centrales se acomoden y queden en un equilibrio carnado, y probablemente no hay equilibrio puro, ¿no? Esto es ya es más detalle verlo más adelante, ¿no? Pero la idea del concepto es que en el GAN siempre la idea es mantenerlo esto como una especie de iteración, iterativamente, y tratar siempre de generar todas las rondas iterativas posibles, ¿no? Probables que pueden existir. Respecto, bueno, otro modelo importante es el modelo de Stackelberg, un modelo de precio-cantidad, ¿no? A diferencia del Carnot, en el Carnot, ¿se acuerdan? Vimos, todos hacían cantidad. ¿Y cuál es la característica de esta competencia? Que todos ellos, de manera secuencial, ¿no? Daban perdón, de manera simultánea daban sus precios, ¿no? Pero todos tenían la capacidad de poder hacer sus rondas, ¿no? Todos podían reaccionar a la anterior, ¿no? Todos tienen la capacidad de reaccionar a la cantidad anterior, ¿no? El caso de Stackelberg ya es otro concepto porque ahí ya no todos tienen esa capacidad, acá simplemente hay un orden, ¿no? Uno empieza y el otro sigue, ¿no? No hay esa capacidad de estar todos de manera simultánea, estar mejorando, ¿no? Acá es un líder que se le dice y un seguidor, ¿no?
Por lo general se puede dar, por ejemplo, en un modelo de cuando ingresa una generadora eléctrica, ¿no? Un modelo, una empresa, por ejemplo, nueva, a un sector monopolista, por ejemplo, ¿no? Una empresa, imagínense, monopolio y que tenga la capacidad de que otro ingrese, ¿no? Podría haber un juego así, ¿no? O otro juego donde hay un mercado que depende de otro mercado, por ejemplo, un mercado de uso complementario, por ejemplo, podría depender del mercado de energía, ¿no? O del mercado de cantidad, esto sí ya podría tener, o un mercado de congestión, ¿no? Un mercado de congestión dependería del mercado de complementarios y este de energía. Yo tengo ciertas secuencias, ¿no? Ya definidas, ¿no? Entonces, en el fondo el concepto es, como repito, es ya obtener una cantidad óptima, ¿no? Y obtener siempre el concepto de que acá hay una secuencia, pues, una respuesta, ¿no? Ya no de manera ya que todos van mejorando. Otro punto importante ya, para esta parte de finalizarlo, es la parte ya de la fijación de precios, ¿no? Con la discriminación, ¿no? ¿Cuál es la idea de acá? La idea básicamente es ver, hay modelos, ¿no? Matemáticos que determinan, ¿no? Que en ciertos mercados probablemente hay que diferenciar los precios, ¿no? Y es más que todo orientado a lo que es la parte tarifaria, pues, ¿no? Eh, si uno ve este cuadrito, por ejemplo, ¿no? Se da cuenta que tengo el ingreso de la demanda, ¿no? La curva de demanda, ¿no? Que es la primera. Acá tengo el ingreso marginal, ¿no? ¿no? Y si uno se da cuenta, ¿no? Teóricamente, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando es un modelo de competencia perfecta, ¿no? Indiqué, ¿no? Que el punto óptimo de competencia perfecta se da cuando hay el cruce de la utilidad marginal con el costo marginal, pues, ¿no? Es el punto 3, pues, ¿no? El punto 3 es el cruce del costo marginal de producción con la demanda, que es la utilidad marginal, ¿no? Pero imagínense que hubiera un monopolio, ¿no? Monopolio saben de que ya la empresa ya no actúa con la demanda, sino actúa con su ingreso marginal. Entonces lo que hace es ya no intersectar la demanda con el costo marginal, sino el ingreso marginal con el costo marginal, ¿no? Que genera otro punto, ¿no? Y genera un precio por encima, pues, ¿no? Por encima. Y esto hace de que haya una pérdida de beneficio, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera lámina vimos que el beneficio es todo el triángulo? En el segundo punto es un triángulo más pequeño, pues. Entonces, ¿eso para qué lo quiero explicar? ¿No? Rápidamente para que ustedes vean la parte de lo que es la parte tarifaria, ¿no? La parte tarifaria lo que en el fondo busca es, por ejemplo, una tarifa de energía, una tarifa o diferenciadas, por ejemplo, por sectores, ¿no? En el fondo lo que se busca es tratar de todo el excedente o todo el total de excedente de beneficio, ¿no? Tratar de que el ofertante pueda obtener más beneficio, ¿no? ¿Esto cómo lo hago en optimización? Bueno, la idea en optimización es tratar de optimizar siempre, a ver, vamos a ver acá está ya, tratar de optimizar esta tarifa no lineal que es óptima, ¿no? Es maximizar simplemente un beneficio, ¿no? Beneficio de los precios y tarifas, ¿no? Y sujeto de restricciones básicas, ¿no? Así como en el mínimo costo vimos, ¿se acuerda? Que la opción objetivo era el mínimo costo, el costo operativo, y las restricciones eran lo que era, por ejemplo, las congestiones o los flujos, ¿no? En este caso, para tarifas, yo acá ya maximizo, ¿no? Maximizo lo que es el ingreso tarifario, ¿no? Pero lo sujeto a restricciones, ¿no? Que son dos básicas, ¿no? Por una restricción de racionalidad individual y la restricción de compatibilidad de incentivos, ¿no? ¿Qué significa esto, no? La racionalidad individual lo que quiere decir es de que siempre la tarifa que va a tener un agente, por ejemplo, ¿no? Una demanda, por ejemplo, ¿no? Siempre va a ser, lo que va a pagar, ¿no? Siempre va a ser mayor o igual al excedente que tenga el T1, la tarifa, ¿no? O sea, lo que él va a ganar por un servicio, el beneficio, ¿no? Va a ser siempre, ¿no? Mayor que el excedente, por eso que la resta es mayor o igual a cero, ¿no? Perdón, repito, el excedente que tiene por demanda, o sea, todo el beneficio de demanda, ¿no? Que sale del triángulo, va a ser mayor, ¿no? A la tarifa que va a pagar, ¿no? Porque no tendría sentido que él pague una tarifa por un valor menor al cual está, ¿no? Y por otro lado está la compatibilidad de incentivos, ¿no? De que entender que siempre en la tarifa que va a estar una gente, una demanda, por ejemplo, le va a convenir cierta capacidad, por ejemplo, cierta excedente, va a ser mayor, la diferencia del excedente menos lo que va a pagar, o sea, el excedente bruto, neto, perdón, va a ser siempre mayor, ¿no? Al excedente neto si él escogería, ¿no? La tarifa 2, ¿no? Entonces, son las dos compatibles. Todo lo que es temas tarifarios, por ejemplo, siempre sigue este principio, ¿no? Principio de la restricción de racionalidad individual y principio de la compatibilidad de incentivos, ¿no? En el fondo, como repito, es que la demanda esté satisfecha con la tarifa que he escogido. Por ejemplo, si acá es la demanda 1, uno, por ejemplo, acá, ¿no? Que esté satisfecho con con lo que escogió. Si la demanda 2, satisfecho con lo que escogió, ¿no? No tiene sentido que él prefiera el de aquí, prefiera el de acá, o viceversa, ¿no?
Entonces no habría un tipo de asignación óptima, ¿no? Esto en GANs, si bien esto en fórmula puede ser un poco más complicado, en el modelo de optimización es mucho más sencillo. Es directamente colocar la función objetivo total, las restricciones que corresponden, ¿no? Y directamente el GAN lo va a solucionar en un 2x3, ¿no? Aquí, como yo lo he un poco desarrollado, se un poco más tedioso, ¿no? Quizás, pero en el fondo son ecuaciones algebraicas, ¿no? De primer orden, que simplemente son derivadas e igualar, ¿no? Antes de entrar a la parte que es ya de la estocástica e iniciar un poco el GANS, no sé si tienen una consulta, una duda que tengan, por favor. Por el momento no nos ha llegado ninguna pregunta, ingeniero. Ok, listo, sigamos. Ah, ya, Nilsson, una pregunta acá, Nilsson me dice, ¿cuándo se da? Ya. Sí, mira, una pregunta, ¿no? El equilibrio de Nash que tú me dices, por ejemplo, Nilsson, ¿no? Se va a dar justo cuando se va a dar justo, ¿no? Justo cuando se da, ¿no? Un equilibrio. ¿Cuándo se da ese equilibrio? Cuando los generadores o los agentes, ¿no? Por ejemplo, están acá, imagínate, ¿no? No quieren moverse de su posición, ¿no? ¿Por qué? Porque si se mueven su posición, probablemente el beneficio que obtengan va a ser peor al que obtuvieron inicialmente, ¿no? O sea, el beneficio 2, ¿no? El beneficio en el tiempo t más 1, ¿no? Es un beneficio menor al beneficio en el tiempo t. Este pérdida de beneficio, ¿no? Haría de que incentiva de que el generador se quede en la posición inicial. Y si esta condición se da en todos los generadores, incentiva que todos se queden en su posición y nadie se mueva, ¿no? Cuando se da esta condición así general, se da un equilibrio Nash, ¿no? Es un equilibrio en el cual los generadores, como repito, ya no quieren moverse, ¿no? Y tienen incentivo a mantenerse fijos, ¿no? Porque entre comillas están cómodos. Finalmente ya, para ver un poco aquí, ya está lo que es el mercado. Bueno, la manera estocástica es un modelo bien muy amplio, ¿no? Ya acá el enfoque está orientado más que todo pues a la robustez o la flexibilidad en el sentido de ir colocando, ¿no? Tanto la estrategia ante varios escenarios, ¿no? Cuando es robustez, que yo quiero un modelo robusto, es que yo tenga vigencia, ¿no? La estrategia o lo que yo realizo, ¿no? Que sea robusto, ¿no? Ante varios escenarios posibles, pues, ¿no? Es la idea, ¿no? Y la flexibilidad, bueno, de que se adapten fácilmente a otra estrategia, pues, ¿no? De que mi estrategia que yo he definido, ¿no? Puedo rápidamente adaptarse a la estrategia, ¿no? Entonces, la robustez, como repito, no implica flexibilidad, efectivamente, ¿no? Porque yo puedo tener algo que sea muy robusto, que tenga, por ejemplo, para 5 escenarios, pero si yo quiero un escenario 6, no necesariamente puede que para el 6 esté preparado, ¿no? Caso contrario, si es flexible y que puede adaptarse a muchas variaciones, sí implica robustez, ¿no? Porque supuestamente la flexibilidad hace que si le cambio, se puede adaptar y en consecuencia es robusto, pues, ¿no? En estos casos, bueno, la opción objetivo, de manera muy general, ¿no? Ya los problemas de acá son ya, hasta cuando vimos corto plazo, ¿se acuerdan? Lo que es el mínimo costo, ¿no? Vimos siempre lo que es el mínimo costo, la parte térmica, que es el corto plazo, ¿no? Pero si ya tengo una función ya de mayor cuantía, mayor horizonte, ¿no? Ya hay un tema del costo de inversión y costo operativo, pues, ¿no? Que es lo que tengo que chequear, pues, ¿no? Tengo que ver esto. Aquí ya, bueno, ya hay un beneficio costo y acá tengo que ver ya los criterios, ¿no? Podría ser una función multiobjetivo que incorpore como una suma ponderada todo lo que deseo hacer. O puede ser un beneficio costo, ¿no? Que lo que hace en el fondo es una función más objetivo de ver un trade-off, ¿no? De los puntos. O un beneficio social, que es un enfoque más microeconómico, que lo que busco es hallar el triángulo del excedente, ¿no? Máximo posible. La idea aquí, bueno, la idea acá es ya incluir un poco lo que es la variable en blog. Acá adicional a lo que es el método de la opción objetivo, ¿no? Acá tengo que colocar ciertas restricciones, ¿no? Hay restricciones de seguridad, ¿no? De confiabilidad, ¿no? De tipo estadísticos, ¿no? Por ejemplo, que los tengo que ir incluyendo, ¿no? Que van, hasta ahora todas las restricciones que hemos visto, por ejemplo, eran de tipo determinísticos, ¿no? Eran ecuaciones así que tengo que cumplirla, por ejemplo, balanzas nodales, ¿no? Ecuaciones de red, ¿no? Ecuaciones de flujos, ¿no? De capacidades máximas, ¿no? Aquí ya lo que tengo que hacer es añadirle ya ciertos criterios, ¿no? De seguridad, de confiabilidad, pérdida de carga y asociarle quizás a variables de riesgo, ¿no? Estadísticamente, ¿no?
Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo pequeño, ¿no? Para comparar, ¿no? Determinístico, ¿no? Orientado a ciertas, una función objetivo, ¿no? En el cual yo tengo ya definido, por ejemplo, ¿no? Cómo va a ser el escenario, ¿no? ¿No? Un estocástico, donde tengo una probabilidad asociada, ¿no? Una probabilidad asociada, ¿no? Y un promedio, ¿no? En el cual yo cojo un promedio, ¿no? Se dan cuenta, los tres son valores distintos, son muy diferentes, ¿no? Si uno, por ejemplo, lo obtiene acá para un ejemplo pequeño, ¿no? Chiquito, acá lo que he hecho es colocar 4 generadores, ¿no? Y colocar sus generaciones, ¿no? Sus costos, ¿no? Y la probabilidad de cada escenario, ¿no? Cada escenario tiene una probabilidad determinada, ¿no? Y la idea es colocar en cada escenario, ¿no? Es ir viendo, pues, ¿no? Los costos, por ejemplo, ¿no? Los costos, ¿no? Y viendo, por ejemplo, la demanda, pues. Si uno hace un análisis, ¿no? Se va a dar cuenta de que de los 4 generadores, por ejemplo, ¿no? Hay un resultado determinístico, un promedio, ¿no? Y un estocástico, ¿no? El determinístico es separado, pues, ¿no? En el determinístico yo estoy escogiendo un set de condiciones fijas, específicas, que no varían. En consecuencia, tengo, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo escojo, ¿no? Tengo distintos tipos de resultados, pues, ¿no? Porque es determinístico. Por se da cuenta de que, mira, va de más barato al más caro, ¿no? Como repito, la ventaja de eso es de que, bueno, son más sencillos y son puntuales, ¿no? En el sentido de que aquí ya yo digo, ¿no? Si se cumple esto, eso es lo mejor. No tengo otra opción, ya lo demostré, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? De que realmente en el ver o validar que realmente esta consideración determinística realmente se va a cumplir en la vida real, pues, ¿no? Probablemente no se cumpla, ¿no? Hay un divorcio entre la realidad y lo que se prevé. Ahí donde nace la variable estocástica, ¿no? Variable robusta, ¿no? Ya para afrontar esos casos en el cual lo que tú prevés no necesariamente va a ser, ¿no? Por ejemplo, como su compañero preguntó, en tema de las RER, ¿no? Las RER, por ejemplo, son muy variables, ¿no? El insumo de entrada puede variar, ¿no? Pero sin embargo, una vez podía regular eso, ¿no? Sin embargo, siempre el insumo de entrada, ¿no? Siempre va a ser variable, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo una batería, podría ser, ¿no? Un elemento que podría regular, minimizar, maximizar o optimizar la energía, siempre la inyección del viento, por ejemplo, una eólica, ¿no? Por ejemplo, o inclusive una hidráulica, ¿no? Que también es estocástica, el agua, el caudal, es una variable incierta, pues no sabemos, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿no? Esto se va a dar sí o sí, bueno, ya estoy garantizando el óptimo, ¿no? Pero si en caso el insumo no es el que dije o no se cumple, ya el punto óptimo es otro, ¿no? Entonces aquí nace el análisis promedio, el análisis estocástico, ¿no? El estocástico y el promedio son distintos, no son iguales, ¿no? El promedio, como hemos visto acá en la formulación, vamos a ver, el promedio lo que hace es ¿no? Tratar de hallar justo, ¿no? Vale la palabra, ¿no? Un escenario promedio de todos, ¿no? Es colocarle justo, ¿no? A esta variable un promedio y colocarle este como un resultado. Tengo otra palabra, el promedio es como un determinístico, ¿no? Un determinístico, ¿no? Pero un determinístico promedio, por eso es como un determinístico ni el peor ni el mejor, pues, ¿no? Y lo que busca es tratar de ponerle un punto medio, pues, ¿no? Por eso que si uno ve, es como que más o menos el promedio del valor, ¿no? Que sale está entre este rango, pues, ¿no? No sale ni más alto, pero tampoco sale por debajo del menor, ¿no? Pero el estocástico es distinto, ¿no? El estocástico no es un promedio, el estocástico lo que hace es simplemente colocarle para cada escenario una distribución, ¿no? Una probabilidad, ¿no? En la función objetivo en sí, ¿no? En el medio, ¿se acuerdan? Le colocamos la probabilidad en el parámetro, ¿no? Aquí ya es en el estocástico, en la función objetivo, ¿no? Y lo que se hace acá es hallar con esa probabilidad en función objetivo, ¿no? Es estocástico, hallarle el mínimo costo, ¿no? El mínimo costo de esta función. Y esta función, como tiene ya una probabilidad, se convierte en una esperanza, ¿no? Entonces es el mínimo de un valor esperado, ¿no? El mínimo de este valor esperado tiene una función objetivo, un valor, ¿no? Que como se ve, también es en el rango, ¿no? Pero no es igual al promedio, ¿no? Inclusive en este caso es mayor, ¿no? Es más caro, ¿no? Entonces hay que hacer una gran diferencia, ¿no? El promedio y el estocástico, ¿no? Es un ejemplo, bueno, de las ecuaciones, ¿no? De un planeamiento, ¿no? La parte operativa, la parte de inversión, ¿no? Los costos de inversión, ¿no? Y acá está, por ejemplo, acá si yo quiero ver, por ejemplo, la inclusión de línea de transmisión, ¿no? O la inclusión de equipamiento, ¿no? Yo podría indicar aquí cuál es en el futuro, por ejemplo, la línea que podría conectarse, pues, ¿no? Entonces, acá tengo yo, ¿no? Una costo de inversión, ¿no?
que está orientada a una variable binaria, ¿no? Orientada por el costo en sí, ¿no? Que va a aumentarse la función objetiva, ¿no? Este retroalimenta aquí, ¿no? Y este alfa, ¿no? Este alfa, ¿no? Es justo el que va a definir, ¿no? Cuando el alfa se activa, ¿no? Define por un lado un costo, pero por otro lado define el alfa, define que se cumple este flujo de transmisión, pues, ¿no? Si el alfa no se activa, tampoco esto no se activa, 0, 0, y entonces no hay esa limitación, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Como repito, genera un costo de inversión, pero a la vez genera, ¿no? De que hay un flujo, ¿no? Y en consecuencia haya unos balances nodales unas ecuaciones nodales a cumplir distintas, ¿no? Ecuaciones de ángulo, que probablemente hagan de que cierta generación, ¿no? Evacúe a cierta demanda, cosa que si en caso no hubiera la línea, no evacuaría, ¿no? Entonces haría que sea el costo un poco más barato. Acá hay información de líneas, ¿no? Que se hizo, bueno, ya, y la idea es acá ver. Entonces vamos un poquito a ver el GANS, ¿no? Para ver un poquito ya la interfaz, ¿no? Este es una especie de, para ver un poco las aplicaciones más conocidas, ¿no? Vamos a ver por acá. Buena pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Claro. Yo podría, por ejemplo, verificar, ¿no? A ver, el estocástico de por sí, el estocástico es incluir, ¿no? Incluir la función probabilidad, pues, ¿no? En la función objetivo, ¿no? O sea, convertir una función objetivo determinística a una esperanza, un valor esperado. ¿Listo? Entonces, si yo quiero adaptarlo a un estocástico, tengo que incluir sí solo así una función de probabilidad. Pero para hacer esa suerte de escenarios, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, una simulación a lo Monte Carlo, ¿no? Y podría hacer un montón de escenarios posibles, ¿no? Pero no es en sí un estocástico, ¿no? Porque el estocástico es que tú entre comillas, esos escenarios probables tú ya lo identificaste y ya le colocaste una probabilidad determinada, ¿no? Para esto. En Monte Carlo lo que estás haciendo es traer una distribución y estás haciéndolo por separado. Estás que le haces cantidad de simulaciones, ¿no? Cantidad de simulaciones así de manera arbitraria, ¿no? Sin una distribución. Pero en la estocástica en sí no es así, ¿no? La estocástica en sí es incluirle dentro de la función objetivo esa probabilidad y convertirlo en esperanza, ¿no? Que es un poco distinto, ¿no? El Monte Carlo, ¿no? El Markov, esos son orientados cuando hay una probabilidad de incidencia de un evento, ¿no? Que tú dices, va a pasar o no va a pasar, por ejemplo, ¿no? Falla o no falla, o con reserva sin reserva, ¿no? Y tú le incluyes distintos escenarios y tú ves todos los casos posibles, ¿no? Ahí tienes una especie de variable incierta, ¿no? Pero no necesariamente es una optimización de mínimo costo estocástico, no necesariamente porque no es que lo optimizas, ¿no? Sino estás haciendo todos los casos y luego ya estás que varías en un criterio, ¿no? Seleccionando, ¿no? El estocástico estás colocando en un objetivo el total con esa función de probabilidad. Vamos a compartir aquí aquí vamos a acá. Ya, no sé si se ve ahí la pantalla. Por el chat, si me confirman, por favor. Sí, sí se ve el GANS, ingeniero. Ok, listo. Ya, este es un poco el GANS, ¿no? Viendo un poquito al tema en sí, la aplicación, ¿no? El GANS en general tiene esa ventaja, entre comillas, ¿no? De que yo puedo tener ciertos tipos de librerías, ¿no? Y opciones, ¿no? Vamos un poquito a explicar esto, ¿no? Yo en el caso, voy a ver la forma acá de, espera, voy a compartir aquí como pantalla. Pantalla, vamos a ver ahí. Ya, ahí está. Ya, a ver. No, la estructura general, como indiqué, ¿no? Tenía siempre la parte, ¿no? Para iniciar, el GANS es el software aquí que se ve, ¿no? No sé si lo han visto todos, ¿no? Pero la idea acá del GANS es, tiene acá la parte de las opciones, ¿no? Las opciones se puede ver directamente acá lo que son los solvers, ¿no? Lo que son, que están. Acá yo puedo ver lo que están como demo, ¿no? O versión full, ¿no? Full son los que, bueno, están licenciados. Demo son los que, bueno, no son licenciados, son como demo, ¿no? Y acá tengo justo arriba los problemas que yo puedo resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un problema, acá el MinLP, que es el Mixed Integer Non-Linear Programming, que es el no lineal entero mixto, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, con un punto, ¿no? Todos los solvers, ¿no? Que yo puedo resolver, ¿no?
Por ejemplo, el min LP tiene, por ejemplo, el BONMIN, ¿no? El BONMIN H, como le indiqué, el Cowegne, ¿no? El DICOP, ¿no? Y ciertas solvers que lo pueden resolver, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer por ejemplo, ¿no? Un lineal, ¿no? Lineal acá tengo, por ejemplo, el Baron, el BON, ¿no? El CONOF, ¿no? El Ciplex, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, si yo quiero hacer el Ciplex y quiero usarlo para MinLP, no podría, ¿no? No está seleccionado. Uh-huh. Entonces, este es el modelo importante, ¿no? Acá están todos los solvers que hay disponibles, ¿no? Y ya con la función de licencias uno puede ir esto llevándolos, ¿no? Un segundo. Acá me dice... Puedo ver la... Ah, correcto. Una buena pregunta, Visa. Ya, ¿qué diferencias? Ya, listo. Buena pregunta, Nilsson. Sí. Acá Nilsson me pregunta, ¿qué diferencias hay por usar un solver y otro? Sí, la verdad que es muy distinto, ¿eh? Los solvers por lo general están orientados, ¿no? Para hacer cierto tipo de problemas, ¿no? Si uno va amplio al manual directamente de cada solver, ¿no? Va a ver que cada solver tiene una estructura distinta de cómo abordar un problema, ¿no? Por ejemplo, si uno va al SNOP, ¿no? El SNOP tiene cierta característica de hacer paralelizables ciertas funciones, ¿no? Porque él asume la función que la matriz se dispersa, que no hay muchos ceros, ¿no? Que hay muchos ceros, perdón, ¿no? Y de que se puede paralizar muchas funciones para cuando haga, por ejemplo, un entero mixto, ¿no? Pero en cambio, el BONMIN ya parte de la idea de que la matriz ya dispersa, entonces él no va a hacer paralelismo, lo que va a hacer el BONMIN es hacer todos los casos posibles, ¿no? Y lo que va a hacer es tratar de llevar las funciones a funciones de tercer, cuarto grado, ¿no? Tratar de representar la función principal y lo va a tratar de hacer de una manera así más dura, pues, ¿no? Entonces, la manera como tú abordas el solver, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu problema en sí? ¿Cómo es tu matriz aumentada? Como dije, ¿no? Como expliqué acá en el esto. Vamos a ver qué se puede ver. ¿Cómo es la matriz aumentada? ¿No? Va a determinar mucho esa matriz aumentada y sobre todo los elementos no ceros, ¿no? Lo que son no nulos, ¿no? Va a determinar yo cómo, hasta qué punto yo puedo usar un solver determinado, ¿no? Y hay que ver a detalle cada solver, ¿no? Como repito, cómo lo aborda, ¿no? Por ejemplo, solvers que lo abordan directamente paralelismo, otros solvers que lo abordan de manera dura, otros solvers que tratan directamente solo no lineales, otros que buscan reconstruir las funciones con paralelidad, etc. Entonces va a depender mucho, como repito, Nilsson, es el tipo de función que tú tengas, la cantidad de restricciones, el tipo de matriz M por N aumentada y el tipo de fusión objetivo ¿no? y el tipo de cuántos elementos no ceros exista, ¿no? Básicamente eso es la idea de Nilsson. Uh-huh. Entonces, una vez que tengo aquí el GANS, ¿no? El GANS, tengo la reconstrucción, como repetí, tengo la aumentada y no ceros, ¿no? Aquí, bueno, acá tengo el equilibrio en sí, ¿no? Tengo acá las opciones. Aquí tengo, como indiqué en el PPT, ¿no? Tengo acá ciertas de fases, ¿no? Estructuras, ¿no? Estructura en general siempre es el set, ¿no? El set aquí indica los indicadores, ¿no? Los índices, por ejemplo, en este caso están de las térmicas, ¿no? De las hidros, de unidades, por ejemplo, de tipo price taker, etapas, nivel de embalse, nodos, líneas, slacks, sentidos, exporta, ¿no? Son todos los indicadores que le voy a dar, ¿no? A cierta valía de decisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, térmicas, ¿no? Yo quiero tener 5 unidades térmicas, 5 generadores, entonces le pongo el set de UT de 1 al 5. Quiere decir que todos los que son con UT van a relacionar a generación térmica y van a ir del 1 hasta el 5, o sea, 5 unidades distintas, ¿no? Aquí también en el PPT yo indiqué que había set de tipo dinámico, por ejemplo, ¿no? El set dinámico lo que hace es tratar de hallar, o sea, el set dinámico sirve para tú hacer dentro de este grupo de sets que has tenido, ¿no? Tú puedes tener un subgrupo de sets, ¿no? Pequeños, ¿no? Un pequeño grupo. Ese subgrupo de sets lo que hace es darle ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo térmicas, 5 térmicas, yo puedo decir, yo quiero que a las térmicas que tienen una potencia, no sé, mayor a 100 megavatios, le aplique tal restricción, ¿no? Entonces yo hago un UT de UT, o sea, un nuevo set dinámico, un set de set,
y con este CDZ extraigo solo ciertos índices y indicadores que cumplan tal restricción. Entonces con esto estoy ya discriminando o haciendo un subgrupo del grupo principal. Aquí están las variables, ¿no? Las variables que están, ¿no? Decisión, las que voy a tener que hallar, ¿no? Las variables pueden ir siempre con la función objetivo, perdón, pueden ir con un índice, con un set, ¿no? Porque van a depender, por ejemplo, en este caso es costo, ¿no? Un COH, por ejemplo, un costo de racionamiento, por ejemplo, un costo, un C. O también puede ser una variable que ya no dependa porque simplemente es una suma de todos los índices de algo o resulte de una combinación. Entonces no hay problema, ¿no? Ahora, un tema importante es la variable Z. La variable Z siempre, por lo general, ¿no? Se le asocia a la función objetivo, ¿no? La función objetivo de problema, ¿no? En el GANS, ¿no? En el GANS, la función objetivo, siempre hay que aumentarlo. Acá lo coloqué, creo. Ahí está. Siempre la función objetivo en el GANS se reconstruye. ¿Qué quiere decir se reconstruye? Quiere decir lo siguiente. Vamos a colocar un poquito para adelantar acá, ¿no? En el GANS siempre se coloca la función objetivo como una ecuación. Otra ecuación. La ecuación z igual a una función, ¿no? Una función de una sucesión de funciones, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿no? Que es de igualdad, ¿no? Yo cuando hago, ¿cómo me doy cuenta que es la función objetivo? Es porque cuando yo hago mi modelo, cuando yo optimizo, ¿no? Yo tengo que colocar un lugar, ¿no? En el cual yo voy a tener que optimizar, pues, ¿no? Optimizar esta función, ¿no? De esta función, ¿no? Esta función que voy a optimizar, ¿no? Que tengo que hacer el mínimo máximo, yo lo obtengo hallando o determinando que el z es la función objetivo, ¿no? Y coloco, ¿no? Por acá vamos a ver acá un solve, por ejemplo aquí, ¿no? Acá dice, ¿no? Solver C2, ¿no? Vamos a poner acá un poco ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? El C2 es un modelo, que ahorita vamos a verlo cómo sale, ¿no? Y acá pongo el solver, como dije, en mi LP, por ejemplo. Pongo la dirección de la gradiente, que puede ser minimizar o maximizar. Y acá pongo el Z, que es la función objetiva, ¿no? El Z es la función objetiva de acá, ¿no? Y se dan cuenta el Z, que es una variable, pero cuando yo le coloco que ya es el minimizar Z, lo estoy indicando que es la función objetiva, ¿no? Entonces, como es una ecuación, lo que tiene que hacer es el GANS, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar todo esto de aquí, ¿no? Lo va a pasar al lado izquierdo con un negativo, y va a ser z menos esto igual a 0, ¿no? Entonces, ese paso, entre comillas, que aparentemente es sencillo, ¿no? Es toda una etapa en el GANS porque lo va a hacer pasar de una variable a una función, ¿no? ¿No? Una función así que vas a tener su gradiente, ¿no? De minimizar, maximizar. Esa etapa se llama la etapa que hemos colocado acá, la etapa de la reconstrucción, ¿no? La etapa de reconstrucción de la función objetivo. Acá tenemos ya las variables, pueden ser positivas, pueden ser binarias, ¿no? Positivas, bueno, acá tengo las variables, como repito, acá pueden tener depender de un set, ¿no? O acá, no depender de un set, o depender de un set o dos sets. En este caso, por ejemplo, el PT depende de dos sets, ¿no? El UT y el UTF, ¿no? El UT es la unidad térmica, por ejemplo, el UTF, ¿no? El UTF es un set dinámico, ¿no? Que lo he dado, ¿no? Y acá está orientado, ¿no? Justo a lo que es las firmas, ¿no? La firma, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y aquí, aquí con estas condiciones, ¿no? Yo podría indicarnos qué tipo de variables, ¿no? Si lo dejo libre, ¿no? Sobre libre, ¿no? No hay problema. Si acá lo puedo colocar si no es una positiva, o si es binaria, por ejemplo, ¿no? Un 0, 1, ¿no? O tú puedes colocar si es entera, ¿no? ¿No? Un integer variable, ¿no? Que es una variable entera, te podría indicarlo, ¿no? Acá son los escalares, ¿no? Como diga acá, los escalares lo que hago es, son números, ¿no? Son valores, ¿no? Fijos, ¿no? Tienen valores, ¿no? Y acá los parámetros son muy similares al escalar, ¿no? Los parámetros, la diferencia es que los parámetros, si hayan en función de algo, ¿no? Podrían recalcularse en función de algo, ¿no? Es como que el escalar es un subgrupo pequeñito dentro de los parámetros, ¿no? O sea, el escalar se puede comportar como un parámetro, ¿no? Solo que es fijo, ¿no? Cada parámetro podría ser fijo o podría no serlo y va a depender en sí de una condición, ¿no? De un valor, ¿no? Resultado. Luego, bueno, las ecuaciones en sí, ¿no? El equation, ¿no? Las ecuaciones coloco acá que voy a optimizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tanto el valor de los costos, ¿no? Los costos, la demanda, por ejemplo, aquí, ¿no? Demanda, el costo, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, ciertas ecuaciones que voy a indicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestro modelo es un modelo del modelo de Carnot, ¿no? Es un modelo de siete nodos, ¿no? Un modelo de máximo beneficio, de mínimo costo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver otro modelo, por ejemplo, uno más pequeño para que se vea. Vamos a ver, por ejemplo, este. Por ejemplo, el de aquí, ¿no? El de acá es un modelo, por ejemplo, de máximo beneficio, ¿no? Es un modelo ya el de que vimos de Carnot, por ejemplo, un modelo de unidad, por ejemplo, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es simplemente maximizar el beneficio de las 7 centrales, ¿no? Ya tengo el set, ya tengo el set dinámico, ¿no? Acá tengo siempre un comando acá, en muchos comandos dentro del GANS, que lo que hace es incluir, ¿no? Incluye ciertos archivos, ¿no? En este caso es un archivo .dat, ¿no? Lo que hago es acá, incluir ese archivo .dat. Cuando yo leo cuando compilo este comando, ¿no? Yo lo compilo, los tengo, ¿no? Y lo que hago es tratar de hallar la solución, ¿no? Y este .dat lo va a leer, ¿no? Y es parte del GANS, ¿no? Es como que después de esto sigue este dato, todo lo que tenga escrito, y sigue lectura de las variables, ¿no? Si en el otro caso similar, ¿no? Tengo las variables positivas binarias, los parámetros, ¿no? Tengo acá las ecuaciones también, ¿no? Las ecuaciones, acá tengo que definirlas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo ecuaciones de beneficios, ¿no? Como repetí, las ecuaciones acá siempre yo he asumido el z como la opción objetivo, ¿no? Que es la igualdad, ¿no? Y acá he asumido otras ecuaciones, ¿no? Que son ecuaciones, es ecuación número de balance nodal, ¿no? Sumatoria térmica, sumatoria de price taker, firmas, ¿no? Igual la demanda, por ejemplo. No, perdón, este balance total, ¿no? No es nodal, total, porque no hay nodos, ¿no? Y acá hay ciertas variables de restricción, ¿no? Orientadas a la hidráulica, ¿no? Entonces, antes de ver el detalle esto, indicaba, ¿no? Ya hemos visto las variables, ecuaciones, sus parámetros, el modelo y el solve, ¿no? Cuando yo tengo las ecuaciones, lo que hago acá es todo, lo voy a escribir las ecuaciones, ¿no? Y luego tengo un model, es un comando, el model que hace, resume acá todas las ecuaciones que tengo, pues, ¿no? El modelo lo que hago es, indico, ¿no? Le pongo un nombre y lo enlazo o lo junto con todas las ecuaciones que pueden existir. Por ejemplo, en este caso, el modelo C1 incluye la ecuación BNF1 con función DMT, price taker, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo acá todas las ecuaciones que conforman este modelo C1. Una vez que tengo el modelo, ¿no? Ya el modelo está hecho en el GANS, ¿no? Lo que sigue es tratar de traer el solve, vamos a por aquí. Vamos acá. El comando solve lo que hace es resolver, ¿no? Resuelve el modelo, ¿no? Lo resuelve y usa indica el solver que va a usar, por ejemplo, el minLP, que es el integer no lineal, la gradiente del uso, que puede ser maximizar o minimizar, y la función objetivo, el z, ¿no? El que hemos visto, ¿no? Acá, en este caso, hemos usado mucho lo que es comandos, ¿no? El if, while, ¿no? Que son comandos para repetitivos, ¿no? Para hacer las estructuras. Vamos a ver acá, colocar otro, ¿no? Dame un segundo, vamos acá. Voy a ver acá el caso acá del... Hay una pregunta en el chat, José, Sí, dime, Adiel, a ver. de Lisandro. Dice, ¿cómo el GAM sabe la ruta de donde sacas, se encuentran los archivos .dat que ingresas con el include? Ah, correcto, sí, buena pregunta. Sí, lo que hace es por defecto, si no hago nada, Lisandro, donde está el punto, a ver, voy a compartir aquí, por ejemplo, para que se entienda esta parte. Ahora vamos a compartir otra vez. Compartir ganas. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si uno cuando crea siempre un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre tiene un proyecto, ¿se acuerdan? ¿No? A ver, está en pausa. A ver, quiero ver que se comparte o no se comparte. Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, ¿Se sí, ve? se ve el GAMS, Ya, la listo. pantalla del GAMS. Sí. Aquí cuando siempre, Lisandro, creas un caso, ¿no? Siempre crea un proyecto, ¿no? Que es el proyecto siempre tiene la extensión .gpr, ¿no?
Y aparte hay otro que es el punto GMS, que es el GAN, ¿no? Entonces, siempre por defecto, si no hago nada, el punto GPR, que es el proyecto, donde está el proyecto, ahí se va a ir colocando todo lo que yo quiero colocar, los puntos A, por ejemplo. Entonces, si lo coloco de frente, como en el caso que hice, ¿no? Si lo coloco ¿no? Si le coloco, por ejemplo, acá el include de frente, ¿no? Y si en caso el include, no, ese archivo no está en el GPR de aquí, no está, no va a correr, ¿no? Acá voy a colocarlo, vamos a ver, miren. No, acá no va a correr, por ejemplo, porque no puedo abrir el archivo. Pues, ¿no? Entonces, una forma podría ser uno, o por directamente acá moverlo, ¿no? Colocar la ruta, ¿no? ¿no? Con el include, con una RU y colocar un comando para jalarlo. Otro puede simplemente hacer, generar un GPR, o en el GPR donde está, ahí colocar el include y el caso, y de ahí lo va a jalar. ¿no? Ese sería el GPR que define eso. Ahora acá tengo otro chat. Acá me... Ah, ya, sí, no usan mucho, ¿verdad? Ese tema, lo que sí he visto de que muchos lo usan, ¿no? Para efectos en los casos de conexión, por ejemplo, cuando hay tablas dinámicas, ¿no? Como el GDG, parece. No usa mucho, ¿verdad? Leaf, será mentira, sé que lo usan eso para extensiones, ¿no? Para caso del GDX, ¿no? Pero no tengo más detalle, la verdad. Sería mentir, no he visto más detalles. Vamos a ver, un segundo, voy a compartir acá Quiero compartir acá solo que... Open Project. A ver. Creo que se colgó. Oh, se colgó. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Hola, ¿me escuchan? Creo que salí, me parece. Estaba abriendo el GANS y desconecto. Hago cualquier pantalla otra vez. Ya, a ver. Parece que aquí se ve. Sí, se puede preguntar. Solo que estoy acá compartiendo, tratando, y está que se... A ver, no sé si ahí se ve, disculpen, ¿se ve ahí o no? Por favor, me confirman. Sí, se ve el resultado de la Ya, compilación. ya, chévere, gracias. Sí, estaba, tema que coloqué aquí el GANS, lo corrí. Y creo que ya, ahora está bien, ya. Sí, pueden ir preguntando. Yo voy explicando acá. Ya. Un tema importante, sí. Bueno, lo compartí, lo agarré el proyecto, ¿no? Y ya el proyecto agarró la carpeta que correspondía, pues, ¿no? Donde estaba el include, ¿no? El include, vamos a ver aquí. Vamos a ocupar acá para que se vea. Ya, vamos a ver aquí.
Ya, ahí está. Listo. Ya, una pregunta me dice acá Nilsson. ¿Por qué unos problemas de mí? Ah, ya, sí, es importante. Mira, a ver, cuando la variable es discontinua de por sí, Nilsson, o sea, cuando la variable es no lineal, perdón, no convexo, ¿no? Que hay discontinuidad, ya de por sí te comenté ya el valor de la función adjetivo, ¿no? Puede ir variando en distintos solfos. ¿Por qué? Porque de por sí tú sabes que las variables que son discontinuas, ¿no? Por ejemplo, un entero, hay ciertas saltos de dualidad, pues, ¿no? Entre la función por ejemplo, no sé, una resolución, por ejemplo, una primal, una dual, por ejemplo, ¿no? Como hay salto de dualidad, probablemente un solver puede tener un criterio de convergencia, ¿no? Con tal valor, otro con una tolerancia distinta, u otro con otro rango de dominio, ¿no? Entonces, los valores van a ser distintos. Es un número uno, ¿no? Otro, ¿no? Va a depender también si es que el solver que tú has ajustado, ¿no? Está adecuado para que sea entero mixto, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que a veces cuando colocas solo entero mixto, lo que hace es usa por sí el GANS, el RMIN LP, que es un relajado, lo relaja, ¿no? Y obtiene también otro valor de dualidad, un salto de dualidad distinto, ¿no? Entonces vas a tener valores quizás, probablemente algunos muy cercanos pero distintos, inclusive otros por un salto de un primal dual que hay una brecha grande, van a ser distintos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado realmente ver si la tolerancia que estás colocando tiene coherencia con el salto de dualidad que estás indicando, ¿no? Cuando es no lineal, no convexo, es bien problemático ese punto. A ver, aprovechando aquí, ¿no? Entonces aquí como se ve aquí, y entonces en la parte final ya del GANS, ¿no? La idea básicamente sería, como repito, reconstruyes, ¿no? Las variables, las infactibilidades, punto inicial, iterativo, ¿no? Y ya la idea sería luego, una vez que tienes tu problema, ¿no? Lo compila, ¿no? Y lo lee, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el hojita, ¿no? Que está jalándolo el include, ¿no? Esto que include tiene, bueno, tiene el detalle, ¿no? Tanto de las térmicas, ¿no? De las centrales, ¿no? De variables de estado, ¿no? 0, 1, ¿no? Características de demanda, ¿no? Caudales, hidro, ¿no? Y enlaces, ¿no? Un set de conexión entre nodos y térmicas, ¿no? O nodos e hidros, ¿no? Y algunos parámetros de red y parámetros de línea, ¿no? Entonces, acá la idea, vamos a hacer que termine aquí ahorita. Acá la idea es ya ir viendo, ¿no? Como yo le coloco acá, como es un máximo beneficio, ¿no? Comuniqué, acá es un Carnot, ¿no? Lo que acá está haciendo, es un unidad, ¿no? Es entre comillas sencillo, pero como son varias firmas y varias centrales, está que hace toda la iteración allí en un equilibrio, ¿no? Entonces, él tiene, acá como uno puede ver, ¿no? Está compuesta, ¿no? Por un lado tiene en tres partes, ¿no? Por un lado tiene lo que es el loop, ¿no? Cuando hay una central hídrica, solo una, ¿no? El otro, ¿no? Cuando no hay central hídrica, ¿no? Y el último, cuando tiene muchas centrales hídricas, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es acá que en esta iteración, ¿no? Está haciendo por partes, ¿no? Por un lado, primero empezando con los que tienen más de una, ¿no? O sea, itera entre ellos cuando tiene solo un embalse, ¿no? Y cuando no tiene embalse, que es térmico. Cuando es solo térmico, más sencillo, porque son puros MIPS, ¿no? Puros entero mixto y empieza ahí rápidamente la solución, ¿no? Pero cuando son un embalse, bueno, un embalse lo que hace es obtiene con una dinámica, ¿se acuerdan de la operación dinámica? Tienen varios casitos posibles, ¿no? Y allá. Pero cuando son varias hídricas ya tienen varias iteraciones y empiezan entre ellos, ¿no? Usan una referencia, luego otra segunda ronda con otra referencia, sí, entonces tienen varias rondas de iteración que lo pueden complicar, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo, ¿no? Si uno ve acá, por ejemplo, rápidamente, puede chequear que está el modelo que se genera, está haciendo la búsqueda, está en el Y, no sé si lo veo, ¿no? Y está yendo, bueno, en todo lugar valores factibles, ¿no? Ahora, al inicio, y yo te coloco acá la opción, pues, ¿no? La opción es para ver la cantidad de ecuaciones para la salida, ¿no? Es una fila y una columna, ¿no? Lim col y lim row, ¿no? Y esto es
la tolerancia del OpenTCR, ¿no? El 001 que le he colocado, y aquí están los options de las distintas solvers que puedo colocar, ¿no? Por la NLP, acá hay el MinLP, ¿no? Acá hay colocando el Cobain, ¿no? Que es uno de los que uso más, o el Bongmi, ¿no? Que también se usa, pues, ¿no? Vamos a esperar que salga un poco acá para ver. Bueno, mientras tanto vamos a poner un stop para ir avanzando, ¿no? Todo un poco, pero bueno, un poco explicando, ¿no? Ya solo, la idea es acá, bueno, vamos a un poco explicar esto, ¿no? Quizás esto puede demorar mucho tiempo, entonces para no extendernos, la idea es que quede claro el concepto, ¿no? Siempre acá, bueno, acá está la parte del include, ¿no? El include acá, bueno, acá jala el comando, bueno, acá todo lo que está aquí es lo que está acá, bueno, ¿no? Es el texto, ¿no? En los displays, como son comandos display de salidas, ¿no? De impresión, ¿no? Son los que yo coloco aquí, ¿no? Y los comandos aquí, se dan cuenta que a medida que yo voy haciendo en cada ronda de un solve, ¿no? Yo tengo siempre un equation listings, ¿no? Y tengo un solvar y una ejecución, ¿no? Y el display, que es opcional, que yo lo coloco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo la ecuación del ¿no? Beneficio 1, ¿no? Que estoy maximizando el beneficio 1. Tengo las ecuaciones que estoy colocando, ¿no? Por ejemplo, los price tag, el EQT, ¿no? Un punto importante, antes que sigamos, se dan cuenta, como le dije, acá siempre hay una ecuación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí hay una ecuación, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, 4 en Trace Skype, ¿no? O acá, por ejemplo, fix pH, ¿no? Dice, tengo una ecuación, ¿no? O acá, ¿no? Del min. Tengo acá una ecuación, pero tengo 24, ¿no? Esto es porque, como dije, en sí son 24, 25, ¿no? Una acá y 24 que faltan, pero como coloqué acá el comando, el lim row y lim call, ¿no? Estoy solo que se selecciona solo una, pues, ¿no? Para visualización. Otro es el sort, ¿no? Una es que tengo las ecuaciones, ¿no? Tengo la generación de columnas, ¿no? Y acá tengo todo el resumen de lo que va a ser, ¿no? Acá tengo todos los loops que va a haber, ¿no? Tanto para el for y, que va a ser el UTF, ¿no? Todas las secciones que va a ser de la estructura de los loops, ¿no? De las iteraciones, ¿no? Y acá tengo, bueno, acá es un común estadística del modelo, ¿no? Las ecuaciones, las constantes, las discretas, los no ceros, ¿no? La longitud del código, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Aquí. Acá siempre importante que saber, ¿no? Siempre cuando hay la resolución, ¿no? Ver mucho la dirección, ¿no? Que es la gradiente del cambio, ¿no? Que puede ser máximo o mínimo, ¿no? El tipo de problema, ¿no? El solver, ¿no? Y aquí, bueno, acá viene el resultado, ¿no? Los solver stats, ¿no? Los status, el objetivo, ¿no? Y acá, dependiendo ya del tipo de solver, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Ya uno puede chequearlo acá en este caso, ¿no? Uno puede verificar acá, ¿no? Para cada tipo de solución, ¿no? Para cada ecuación que tuve, ¿no? Yo tengo el level, que es el valor, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de demanda, ¿no? Dem, por ejemplo acá, la ecuación dem, demanda, ¿no? Aquí yo tengo la ecuación demanda, tengo el nivel, ¿no? Y tengo valor mínimo y máximo, que son justo las cotas que le sumí en la ecuación. Y aparte, tengo, dependiendo la variable, ¿no? Yo puedo tener aquí, vamos a ver más abajo, ¿no? Dependiendo, yo puedo tener valores acá en punto, ¿no? Que son como cero, ¿no? En cero. O puedo tener valores pequeños, ¿no? Como un epsilon, ¿no? Que a veces sale por acá, no sé si, ¿no? No sé si está por acá. Bueno, no hay por acá, ¿no? Pero bueno, el valor acá sale, bueno, el level, ¿no? Y aquí cuando hay el solvar, ¿no? Vamos a ver acá. Y el solvar ya me va a botar ya el valor de la función objetivo en sí, ¿no? El nivel, ¿no? La potencia activa, el valores máximos mínimos, ¿no? Todo me va a botar, ¿no? Aquí en el reporte summary me indica las no óptimo, las factibilidades, si hay no acotados, si hay errores, ¿no? Acá hay cero, que dice que no hay esos problemas, todo ok, ¿no? Y finalmente ya el display, ¿no? El display que ya es lo que yo he elegido que quiero visualizar, ¿no? En este caso yo quise elegir la potencia hidráulica 1, la térmica inicial y los parámetros de beneficios, ¿no? Son los que yo quiero visualizar. Entonces, como se da cuenta, todo esto acá, esta estructura de esta cadena, todo es una cadena de una solución de un pequeño solver que hice, ¿no? Va del equation leasing
hasta la ejecución, ¿no? Entonces se dan cuenta, si uno ve, acá hay múltiples ecuaciones, ¿no? Como hemos visto en el caso, como es una hidrotérmico y tengo la parte hidro que lo he separado, ¿no? Entonces todos estos son como una especie de MIP, ¿no? En el fondo son MIP, ¿no? MIP, pero no lineales, ¿no? Y estos MIP no lineales, min LP, ¿no? Lo que estoy haciendo es tratando de hallar en cada uno. Que estos casos se van almacenando, ¿no? Se van almacenando hasta llegar a una función, ¿no? Como son, como repito, es un equilibrio, hay que hallar el equilibrio y son varias centrales. Vamos a hacer en este caso, vamos a hacer nuestras térmicas cuánto hubo. Acá hay cuatro térmicas, acá hay tres hidros, ¿no? Con 3 embalses, entonces ya de por sí es más complicado, pues, ¿no? Es complicado, toma más tiempo, tomar unos 5 o 10 minutos dependiendo, ¿no? Pero último hay una solución, ¿no? Ahora, a nivel de ya del punto LIS, ¿no? Que es del solver en sí, ¿no? Aquí, bueno, aquí tiene, bueno, la ejecución del comando, ¿no? El solver, ¿no? Acá tiene la reformulación, acá tiene los tipos de, ¿cómo se llama con la palabra? ¿No? A ver, hola, disculpe. Software NPC, usa el COES para qué proceso, disculpa. Cárdenas, hay un por ahí, coméntame, NPC usado por COES. ¿Para qué te refieres? Discúlpame. A ver, en la parte operativa usamos el GANS básicamente, Cárdenas. NPC me dices, ¿te refieres a cuál en sí, a qué estructura, a qué aplicación de COES que usan NPC? ¿Dónde usan? Puede que usen en el área de planeamiento, no sabría decirte ahí. Pero lo que es en el área de operativa, Cárdenas, que es donde yo laboro, se usa lo que es tanto para costos marginales, el programa de despacho diario, ¿no? El GANS, ¿no? El código abierto, el GANS. Y bueno, para mediano plazo se usa el... NCP. Ajá, ok, NCP. Ya me equivoqué. No, el NCP ya no se usa. Bueno, el NCP se usaba para que era el corto plazo, para que es programa diario, un pedido que le decían, ¿no? O programa semanal. Pero ahora ya desde hace unos meses, si no me equivoco, desde mayo, ya se usa ¿cómo se llama? El modelo, otro modelo, un nombre Yupana que se llama, pero está elaborado todo en base en el GANS, ¿no? Y esto en el GANS, sí, ya no es, ya. Y ha demostrado mejoras, pues, ¿no? Ha demostrado mejoras respecto al MCP, ya dando en convergencia, en el modelamiento que usa en sí, ¿no? Y la ventaja, ¿no? Como el GANS es libre, ¿no? Yo puedo practicar, ya no es una caja negra como otro solver, ¿no? Que no puedo ver. Acá ya puedo ya un poco más transparente, ir chequeando y ir haciendo mis enlaces con otros solver, ¿no? Ya, a ver, entonces por esta parte va a finalizar. Bueno, acá está la reformulación. Tengo que hacer acá una última para que se entienda. A ver, vamos a esto. A ver, rápidamente aquí, ¿no? Cada grupito de aquí es un loop, parte loop, ¿no? Tiene, por ejemplo, acá dice, ¿no? El loop 1, la UTF2 que es la firma 4, para la segunda iteración ronda de la firma, la hidráulica número 2, la hora 13, ¿no? La etapa 13 horaria, el volumen 3, 3. Bueno, ¿qué es volumen 3? Como yo dije en el caso, en este caso vamos a hacer ejemplo que rápidamente se entienda. Para la parte de la hidráulica lo que hice fue modelarlo así, ¿no? Para cada etapa distintos estados discretos de volumen, ¿no? De volumen final. Entonces el estado discreto acá está como volumen 3 por 4, ¿no? Son volumen de sets nomás, ¿no? Son los distintos estados discretos de volumen, ¿no? Que se van a ir entre ellos correlacionando, ¿no? Entonces en cada loop se van a ir juntando, se van a ir combinando, ¿no? De modo de que van a generar distintos tipos de combinaciones, ¿no? Aquí indica la cantidad de no ceros de la matriz aumentada, las variables discretas, ¿no? Y acá, bueno, indica, bueno, acá en lo que indica, bueno, la absoluta y relativa, que esto es lo que, no sé, preguntó Newton, ¿no? Orientado al duality, ¿no? Acá la idea es ver justo, ¿no? Los de función, dependiendo del tipo de modelamiento, si es, por ejemplo, un branch and bound para una entera, yo tengo, por ejemplo, una mejor solución, un best possible, ¿no? Un best value, un mejor valor. ¿Cuál es la diferencia, no? Una es la mejor solución que yo podría obtener, que viene de un valor, de una concepción dual, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo creo que voy a obtener, que es una cota, y el otro es el mejor valor que estoy obteniendo actualmente, ¿no? La idea es que teóricamente, si el duality gap es nulo, ¿no? El best value, el best possible deberían ser iguales, pues, ¿no? Y es lo que se cumple siempre en programación lineal, ¿no? Pero si hubieran
pasaría que hay diferencias, por ejemplo, ¿no? De que el salto del primal dual lleve un valor mínimo de un valor X mayor a 0, que no puedo distinguirlo, siempre el valor de optimalidad, el absolute gap va a ser una diferencia, pues, ¿no? Va a haber siempre una diferencia diferente a 0, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando tienes un valor absoluto diferente a 0, ver realmente si el valor dual que te sale de esa ecuación realmente refleja el precio, ¿no? O sea, mejor dicho, si el dual de esa ecuación realmente refleja el precio para efectos de una distinción de precios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si en caso tú garantizas que el valor es muy pequeño, ¿qué quiere decir? Que el primal dual llega a un punto casi único, se cumple, entonces es como que se parece en ese punto a una lineal, ¿no? Si es progresión lineal, el dual prácticamente está orientado justo a la sensibilidad de esa restricción, ¿no? Pero si no, ya hay una distorsión, pues, ¿no? Que hay que tener en cuenta, mucho para este tema, ¿no? Uh -huh. Finalmente acá están los óptimos, vamos a ver acá si... Bueno, necesito rápidamente ver si esto lo... No sé si esto lo va... Vamos a ver aquí. Ya, acá lo que ocurre con el bombing, ¿no? Diferente. La diferencia del Cowen, el Cowen tiene problemas con el tema del duality, por eso que por lo general no genera costos marginales, ¿no? En cambio, el bombing, ¿no? Vamos a hacer bombing acá, ¿no? A diferencia del Cowen, ¿se acuerdan? El Cowen, cuando veíamos, tenían solo valores nivel mínimo y máximo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? En cambio, el bombing, por ejemplo, el bombing sí me produce otra variable adicional, el dual, el marginal, ¿no? Que me dice, ¿no? Cuánto varía el valor, ¿no? Si yo incrementaría, si le añado, ¿no? Un delta más, ¿no? Cuánto varía el función objetivo, ¿no? El z, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es una diferencia, ¿no? Si, las preguntas que me hicieron los compañeros, ¿no? ¿A qué diferencia hay? Dependiendo del modelamiento, hay algunos solvers que no admiten marginales, no te dan precio sombra y te dan, esa curva no te lo dan, ¿no? No puedes obtenerlo. En el BOMI sí te lo da el marginal, ¿no? El marginal de cada ecuación, ¿no? Ahora rápidamente, por ejemplo, vamos a ver aquí el C3, por ejemplo. Ya para finalizar. C3 ya es un mínimo costo, ¿no? Acá ya no es un máximo beneficio, sino es un mínimo costo, como le conocemos, ¿no? El día a día es un despacho, ¿no? Aquí sí, ya usamos el SCB. El SCB es el Standard Abraham Bound. Es muy usado cuando quieres hacerlo enteros mixtos, donde no hay acople hidráulico, por ejemplo, donde solo es térmico, por ejemplo. El SCB es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Cuando ya le incluyo hidros, ya se vuelve más complejo, no es recomendable, ¿no? Ese modelo es prácticamente ya, a diferencia del máximo beneficio, que es una iteración, el mínimo costo es un punto óptimo, simplemente es una ecuación, no itera. Acá lo he iterado por un tema por las hidráulicas, ¿no? De por sí tendría, ¿no? Pero de por sí ya, si no hubiera esa parte hidráulica, sería un punto óptimo único, pues, ¿no? En este caso, a ver, acá cuántos horarios hay, ya listo. Vamos acá a poner un stop para que se pueda visualizar rápidamente. Aquí igual, ¿no? Acá tiene la estructura, ¿no? Genera, acá también, al igual que el otro caso, también genera vamos a ver acá las ecuaciones de Solf, genera los marginales, ¿no? Los marginal de cada ecuación, ¿no? Los marginales, ¿no? Me da un buen detalle, ese marginal me da buena información de la función objetivo, ¿no? Y me indica acá, sí, bueno, acá acá me indica las infactibilidades que hay, las factibilidades que hay de la función objetivo mejor, ¿no? Y la última, y la función objetiva, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver si acá hubiera, no sé si el canitro tendrá el canitro. Ya. El canitro es uno muy conocido por lo que está en los que es enteros, ¿no? El canitro, si no me equivoco, a diferencia de los otros, el Standard Brachenbau o el LICOP, él sí lo que hace es en cada árbol del Brachenbau busca uno nuevo, compara con el adicional y lo guarda, ¿no? Y así trata de hacer el doble, triple paralelismo que los demás, ¿no? Usa muchas condiciones de paralelismo adicionales que los demás, ¿no? Entonces cada solver hay que chequearlo, la verdad, hay que verlo a detalle, cuál es la condición, ¿no? Y ver hasta qué punto, ¿no? Pero mira, acá se dan cuenta el marginal, acá he boto un EPS, EPS es un epsilon, el epsilon quiere decir que no es cero, simplemente que es un valor muy pequeñito, ¿no? Muy cercano. Entonces, el muy cercano del epsilon, que es casi cero,
quiere decir que la variación es infinitesimal. Pero ¿por qué no le pone 0 y pone PS? Porque supuestamente esta variable es una variable no básica, ¿no? Dentro del proceso lineal. Por eso una no básica probablemente no va a generar el poliedro de reacción factible, ¿no? Por eso que le coloca el GAN le pone EPS, ¿no? Bueno, esta es la parte que llegué, traté un resumen un poco de lo que es el GAN, así un poco del numérico eléctrico. Espero que les haya gustado. Si hay una pregunta adicional. Por el momento no nos han hecho llegar ninguna otra pregunta, ingeniero. Listo. Bueno, de mi parte, muchas gracias, la verdad. Muy agradecido. Sí, ingeniero, igualmente. Muchas gracias por apoyar al capítulo y al simposio. Bueno, sin ningún otro directivo va a brindar sus palabras, creo que con esto estaríamos cerrando el evento el día de hoy. Listo. Muchas gracias, Agradecido. José. Muchas gracias, José, por la presentación, de los asistentes también. Mi compañero Bruno a continuación va a decir las palabras de cierre del evento. Listo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la tan buena exposición. Asimismo, agradecer a los presentes por haber asistido al webinar. Los invitamos a nuestros próximos eventos que se estarán dando durante toda la semana por el 11º Simposio de Ingeniería Eléctrica, Panorama del Sector Eléctrico y Desafíos Futuros, los cuales serán anunciados mediante nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn como IEEE Uni, todo en mayúsculas, y en Instagram como IEEE-PES-Uni, todo en minúsculas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y buenas noches.